Saludos amigos, muy buenas noches, son las 10 y en esta casa, en esas Asturias Televisión, es tiempo del deporte, es tiempo de fútbol, es tiempo de Real Oviedo, es tiempo del Sporting de Gijón, tiempo en definitiva de la segunda división asturiana. Jornada ciega para los dos equipos, si el Real Oviedo caía derrotado en tierras zaragozanas el viernes por la noche, ayer hacía lo propio el Sporting de Gijón en su propio campo frente al Deportivo de La Coruña. Es tiempo de análisis, como siempre empezaremos con la jornada del Gemelu, que con sus propios invitados de una forma, ya saben ustedes, que peculiar, analizará su propia jornada. Continuaremos con el análisis de prensa, en este caso Óscar Carcedo por parte rojiblanca y Miguel Ángel Pino por parte azul, analizará lo que ha dado de sí de una forma profesional, tanto el partido del Real Sporting de Gijón como el partido del Real Oviedo. Continuaremos con las dos columnas, columna azul, como todos los lunes, hecha por Carlos Rodríguez, y la columna rojiblanca hecha por don Juan Aguja. Y por último finalizaremos con la tertulia de aficionados, esa parte que tanto gusta a todos ustedes. Por parte azul nos acompañará Pablo Fernández y el conocido por todos ustedes Marcos Rodríguez, y por parte rojiblanca tendremos a Pablo Obeso y Joaquín Rato. Sin más, arrancamos Juego de Dos. Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, otro lunes más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con esa Asturias Televisión, en un lunes que tenemos que contar las derrotas del Oviedo, la derrota también del Sporting. El Oviedo perdió en Zaragoza el viernes 0-2, 2-0 mejor dicho. El Sporting lo hizo ayer en casa contra el Deportivo de La Coruña, 1-2. Tenemos que comentar también una noticia que ha surgido en el día de hoy, y es como el juez de disciplina deportiva de la Liga ha sancionado con 3 años al Reus, sin poder participar en las competiciones profesionales, y también con una multa de 250.000 euros. No es firme, todavía cabe un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, ante el TAD, en 15 días. Por tanto, en 15 días sabremos si la sanción es firme, si el Reus recurre, y veremos a ver en qué termina todo esto. De momento, el Reus todavía no ha jugado ningún partido de la segunda vuelta, los dos que tenía, los dos han sido aplazados. Y empezamos ya con la primera de las secciones que tenemos en el programa, la jornada del Geme. Saludamos otro lunes más al Geme, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿qué tal? Muy bien, Pablo, muy bien. Y junto a él saludamos también a los dos contertulios que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, Marqueta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Y también saludamos a Tofi, es jugador del Vetusta, también entrenador de varios equipos del fútbol asturiano. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y empezamos por lo primero. ¿Cómo viste el Oviedo? ¿Se perdió? ¿No se consiguió alargar esa racha de 3 partidos sin perder, 3 partidos ganando? ¿Cómo viste el equipo? Bueno, yo ya sabes cómo lo veo siempre, lo veo de horror. A mí el Oviedo es un desastre de equipo. Es un desastre de equipo cuando yo creo que el Oviedo tiene para hacer un super equipo, pero tiene muy mal entrenador. Eso lo tengo bien claro. Yo al Oviedo lo veo perfecto para hacer un equipazo, pero claro, este hombre no da en el clavo. Hoy estuve leyendo ayer, que lo escribe, me parece, tu amigo Joan Fernández, vamos a mandarle un saludo aquí, porque es un crack. Saludados, luego queda. Entonces el señor el entrenador del Oviedo dice que los dos equipos jugaron un fútbol parejo y que los dos querían ganar, y eso es una mentira. El Oviedo que yo estoy viendo en este paisano nunca quiere ganar. Lo que no quiere hacer es no perder, que es diferente a ganar. ¿Entiendes? Este va amarrando. Mira, no oye por nada. El Oviedo tiene para hacer un super equipo. Pero claro, no es igual preparar un equipo con 7 defensas que prepararlo como hay que ser. Y es que está perjudicando a un montón de jugadores que juegan. Todo lo que jueguen para el medio campo para arriba, eso está muerto. Porque no lleguen balones. Porque también no hay muchas lesiones, ¿eh? Bueno, vale, lesiones cuando hay 20 jugadores y después tienes una supercantera detrás y una trampa, todo esto de la supercantera. Este le da 2 cojones porque no va a mirar ahí nunca. Ni ni el director deportivo, ni nadie que ellos diga, oye Moreno, ¿qué hacemos aquí? No, esto es mentira, eso es una mentira. El Oviedo podía haber hecho mucho más en todos los campos, ir a ganar. Y tiene equipo para ganar. Y ahora voy a hablar un segundín. ¿Cómo se llama el central ese? ¿El central del Oviedo? Sí, Alanis. Creo que es un jugador para mí extraordinario.
Pero ese jugador, cada jugador hay que darle el pienso donde tiene que estar para que esté a gusto. Ese jugador nunca puede jugar bien a gusto cuando tiene dos centrales marcadores, que no son marcadores, porque marquen muy mal. La prueba ya es que ellos meten goles, al Oviedo meten yo los goles dentro del área, la mayoría de ellos. No hay un tiro de una hostia desde fuera, hostia, mira qué gol, no, meten ellos allí, debajo del morro, del portero y del otro, allí, y los meten. Y porque son malos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que ese juegue mejor, tienen que desaparecer los centrales, los marcadores, con uno basta, que tiene apuestas por la defensa de 4, con 2 centrales en vez de 3 centrales. No, yo juego con un libre, y es diferente. Un libre, a tener siempre un marcador, uno que marque. Ese que marque y ese niño que vino del Vetusta, que hay que decirlo, que vino Javier de abajo. Hernández. Ese, vino de las categorías de abajo. Y el Oviedo vuelve a decirle lo mismo que otras veces. El Oviedo tiene 2 laterales extraordinarios. Pero claro, esos laterales, como este payo, los pone como carrileros. No más que pasen en medio campo para allá, pasen ellos como el gitano. Yo conocí un gitano y decía, me cago en mi madre, que es difícil coger este artefacto. Claro, no es igual Diegui de extremo que Diegui atrás. Ya entrará alguna vez para sorprender. Y Diegui y Mosa, los mejores. Yo creo que el Oviedo tiene para hacer un super equipo. Con la ayuda del Vetusta más, mucho más, pero tengo un equipazo. Pero claro, con este paisano el Oviedo, ya te digo yo, ya lo dije ya casi el año pasado y lo vuelvo a decir ahora, no va a subir, no. Bueno, seguimos con las impresiones del partido del viernes, porque el Oviedo no fue capaz de dar la imagen que enseñó partidos atrás. En vuestra opinión, ¿qué es lo que le faltó al equipo, Marqueta, Tofi? Vamos a ver, el Oviedo presentó un muy buen equipo en Zaragoza, bajo mi punto de vista. Perdió el partido por errores puntuales del entrenador, por poner a Javier Hernández de carrilero cuando Javier Hernández es un marcador central y rinde muy bien. Por otros errores como la banda, por ejemplo, la banda derecha estaba muy solo Diegui. ¿Por qué? Porque Bárcenas se iba mucho al centro. Entonces, el volante, el carrilero de ellos, un chico moreno, sí, entraba por esa banda como quería. Era James. James, sí, James, bueno, tiene lo que... Y Becomo, me parece, James Becomo. Sí, exactamente. Entraba por esa banda como quería. Entonces, claro, Mosa no es extremo, estamos diciendo que Mosa es carrilero. Y Javi Hernández tiene que jugar... Entonces, ¿qué equipo puso ahí? ¿Qué equipo dice que te salió un equipo bueno? Hablamos de que los jugadores y el equipo es lo mejor que hay. ¿Ah, sí? Sin los del Vetusta, perdona. Sin los del Vetusta es lo que hay, no hay más, porque no tiene plantilla para más. Lesionados. Claro, no tiene plantilla para más. Y luego, bueno, hay un tema puntual que es en el primer gol de ellos, hay una falta flagrante a Diegui. Además el árbitro estaba al lado y no la pitó. Más adelante entraremos en ese gol porque hubo mucha polémica, no solo por la falta, por un posible fuera de juego, incluso por un propio fallo de Diegui. La falta es clarísima, el fuera de juego discutible, pero la falta clarísima y el árbitro al lado puede haberla pitado. Y bueno, yo no sé si no hay otros tiradores, porque tira este muchacho penalti teniendo a Bárcenas que golpea bien, a Tejera que golpea bien. El Oviedo puede empatar el partido perfectamente. Cuidado con el Zaragoza, que el Zaragoza tiene muy buen equipo y muy buen entrenador. No nos olvidemos que este entrenador ganó una Copa Intercontinental, viene de dirigir la cantera del Real Madrid, o sea que estamos hablando del partido por momentos, fue un partido de primera división. Pasa que el Oviedo tiene un defecto importante, son los errores del entrenador. Juega demasiado atrás. Si esas dos líneas las adelanta 10 metros, el planteamiento cambia radicalmente, porque la presión va más arriba. Pero de todas formas... Todos los cambios se iban poniendo siempre igual, ¿no? De todas formas... Dices unas cosas, pues contradices. El equipo... Es el momento de subir a 3 jugadores o 4 del Vetusta a entrenar y a jugar. Ya, no se puede esperar. Porque entrenar está entrenando. Porque es que no hay... Encima están saliendo jugadores, no hay plantilla. El otro día casi no hacía cambios porque llevó a Carlos Martínez y se puso enfermo. Bueno, no tiene para hacer sustituciones, para hacer cambios. Entonces, ahora es el momento de poner a los jugadores del Vetusta a entrenar y a jugar lo que les corresponda. No vas a sacar a 5 del Vetusta titulares, pero sí lo que les toque jugar. Eso es mi punto de vista. Tofi, 2 partes muy diferentes, una primera mitad en la que yo creo que estuvo el partido muy igualado, con ocasiones para ambos equipos, y una segunda parte en la que el Oviedo se desdibujó y realmente fue Zaragoza todo lo que ocurrió. Te voy a comentar desde mi punto de vista cómo estoy viendo yo al Real Oviedo. Aquí me dice que cuando un equipo sale a no perder, en vez de salir a ganar, tiene muchas menos posibilidades de poder ganar el partido.
El Real Oviedo está jugando con defensas de delanteros. Va a jugar a Soria y juega con Diegui por banda derecha, un jugador que siempre juega atrás de lateral. El otro día en casa contra el Tenerife se lesiona Ramos, delantero, que juega por la derecha, y bascula a Bárcenas a la derecha y saca a Mosa en el sitio de precisamente un jugador que suele rendir desde atrás, jugando en banda, corriendo la banda, lo saca casi en el sitio donde tenía que jugar Saúl. Mosa estaba estorbando a Javi Hernández, porque Javi Hernández, que era el jugador que jugaba en banda, tenía a Mosa delante de él, y resulta que nosotros perdíamos un atacante. Si no jugamos en plan ofensivo a querer ganar, tenemos muchas posibilidades de perder. Yo lo que no entiendo en el Real Oviedo es cómo este año, yo no sé quién ficha, quién toma las decisiones, porque hay directores deportivos, hay el mexicano que tiene todas las el poder aquí, que debe de ser el que manda, pero quién ficha en realidad no se sabe en el Real Oviedo, porque este año, con 18 jugadores que tiene el entrenador y la cantidad de lesiones que tiene, es increíble que un entrenador del Real Oviedo, con la trayectoria que está llevando el filial, porque fíjate, estamos hablando de jugadores canteranos, subirlos al primer equipo, pero este año, después de subir el Vetusta a Segunda B, estar haciendo una trayectoria y una línea muy buena en Segunda B, somos incapaces de coger a un chico de abajo y llevarlo arriba. Digo, bueno, yo el otro día me fijaba, cuando Diegui lo veía por la derecha, digo, bueno, pero este hombre, hay un jugador que yo lo vi nada más que 1 o 2 veces, y aquí está Eduardo el Gemelo, que lo puede corroborar, que es Borja Sánchez. Yo voy a ver a este chico con Vetusta, y le dije, Eduardo, ¿quién es ese número 10? Y me dice, él es un chico que lo cedieron del Madrid y tal. Este año creo que ya lo fichó el Oviedo. Y de hecho lo ha renovado para el año que viene. ¿Pero qué del es? primer Que equipo. aquí no hay técnicos en el Vetusta, en el Requesón, en el Real Oviedo, que vean y digan, porque a los entrenadores, a veces, por el bien del club, el que manda, el jefe arriba, tiene que decirle, oye, tienes que subir canteranos arriba, Tenemos gente, el equipo tenemos que hacer un equipo fuerte, porque si subimos a primera división, ¿dónde vamos? ¿Tú crees que Toché, que debe de ser una excelente persona, puede estar alineándolo continuamente el entrenador a ese jugador, dándole minutos, y tiene un chico que se llama Steven, que si te digo, que hace lo menos 3 años, palabras de aquel presidente que tuvo el Oviedo, que era Eugenio Prieto, para mí, después de Carlos Tartiere, uno de los mejores presidentes que tuvo el Oviedo, ya estaba diciendo que Steven, que era buen jugador. Estamos hablando el Geme en algunas tertulias de él, y el otro día lo saca en el minuto 90. Es que es increíble. Mira, te digo la verdad sinceramente, no es por nada. Yo soy futbolista y creo que tendría problemas con el entrenador. Te lo digo de verdad, porque no me podría contener, y cuando termina el partido, la misma caseta, le digo, mister, mire, tenemos que hablar. Sí, por las redes sociales se le cuestionó mucho la gestión de los cambios el otro día del partido de Zaragoza, porque solo hizo 2, porque el primer gol lo recibió el equipo en el minuto 80, un poco más, y no movió cambios realmente hasta ese 91, cuando entró Steven, que poco más, una presión al portero y no intervino nada más. Mira, aquí somos hombres de fútbol todos, y venir aquí a criticar al entrenador es lamentable, porque a veces yo estuve de director deportivo en un equipo, y tuve que dar bajas a jugadores y a entrenadores, y no me queda más remedio. Tengo que decirlo claramente, oye, no vas a continuar. Si este entrenador el día del Málaga estaba cuestionado y ya hablaban que ya estaba nervioso, pues una de dos, o vale o no vale. O tiene que reformar este equipo y sacar chavales de abajo, porque los hay. Si dijeras, es que es un equipo en Segunda B que está destacando y está jugando arriba. Palabras del entrenador del Vetusta, no es que lo diga yo, son jugadores que pueden prometer, que es que además, si ves hoy el periódico, hay 64 fichajes en estos últimos años del Oviedo, pero fichajes que te ficha un jugador por 2 o 3 años y cuando termina la temporada tienes que hablar con él porque lo vas a echar y encima pagar. Claro. Pero vamos a hablar ahora, justamente antes del partido, de la alineación. Con los que había, con los que viajaron. No se sabe si Anquela tenía pensado
poner a Carlos Martínez como el otro día, o si iba a introducir la variación que al final se dio, o si fue porque precisamente Carlos no se encontraba bien de salud y se puso el proceso médico. ¿Hubieras hecho algo diferente, Anquela? Me imagino que sí, teniendo a Sandoval en el banquillo, tenías también a Steven, tenías también a Boateng, al propio Javi Muñoz. ¿Hubieras hecho algo diferente en la alineación? Vamos a ver, yo ya estoy declarado en contra de Chimpachano, creo que no tiene ni idea, creo. Mi opinión es que no tiene ni idea. Lo de llevar y lo de poner, mira, que iba a poner a ese Carlos Martínez, porque el otro día lo dijo, es que lo dijo, un jugador que juega en primera, pero hostia, jugó, pero ahora a lo mejor ya no está para jugar en primera. El padre de este jugó 20 años en el Oviedo, joder, pero ahora ya no está, joder. Pero qué entrenador es y qué mentalidad de ganar un partido. Él siempre está ahí atrás a cerrarse. Eso es imposible que salga. Y yo lo que quiero, yo sí que quiero que el Oviedo suba. Este no quiere, este quiere mantenerse ahí y los demás que lo están aguantando. ¿Cómo se puede aguantar un tío que en el minuto 91 hace un cambio, joder? O que lleva así Toche lesionado, o sea, para eso no hay lesiones, se aguanta ahí un minuto. Y son los jugadores los que le hacen la rosquilla y pim, a vivir. Igual que las alineaciones, cuando hacía, oye, los chavales que se lesionen, ¿por qué se lesionen? Por muchas cosas, muy fácil. Un equipo ficha a un jugador, cuando empieza la pretemporada, quieren un mes. Vamos a hacer. El otro día ficharon a uno y este va, y a los 15 días ponlo. Pero oiga, si este hombre lleva 7 meses sin jugar, hostia. Usted lo sabe porque lo dijeron. ¿Cómo lo puedo mañana? Y esto es una trampa, ¿no? Que no tiene idea. Yo lo siento. Y yo quiero que el Oviedo suba. Y como me creo capacitado de los partidos, como los veo yo, y con la gente que yo veo, yo no voy a decir nunca de ninguno. El Vetusta creo que tiene una plantilla para sacar niños a montones. Tiene la suerte que tuvo el Sporting hace unos años y que tiene muchos equipos. Y es que en su cantera salieron unos niños, están ahí mirando, a ver si pueden salir, pero este no lo vas a dejar salir. Lleva con Steven 7, 10 partidos y tuvo de jugar el Provin 4 minutos. Oiga, eso no se puede hacer, hombre, un entrenador no puede hacer eso, hombre. Usted no los lleve, no los engañe, joder. Encima está engañando al Vetusta. ¿Entiendes? A mí me hubiese gustado ver simplemente el partido Oviedo-Vetusta, el Vetusta contra el Sporting. Que no se jugó por para que lo viese la gente, que hay unos niños con una calidad de miedo, que hay jugadores extraordinarios, igual en defensa, que portero, que en el medio del campo, y que arriba el Oviedo tiene de todos, joder. Y es que no mire, un cuento, poniéndome a mí encima, oye, declárense la guerra, uno de ellos el gemelo. ¿Pero qué me vienes aquí hablando ahora de Cristian, de aquel otro? Pero si no sabes hacer una alineación, joder, está equivocado, joder. No se puede jugar. Un equipo que quiera subir tiene que ganar, ir a ganar. Y lo que dije antes, va a los campos a no perder. Pero con no perder nunca vas a subir, coño, expon un poco. Marqueta, Tofi, misma pregunta. ¿Creéis que la alineación viene condicionada por esa ausencia de Carlos Martínez? ¿Creéis que tiene que tocar alguna tecla y que por eso quizás el equipo no se encontró? ¿O pensáis que ese 11 ya lo tenía planificado de antemano? Vamos a ver, pero si hay jugadores, estamos comentando ya hace tiempo, hay jugadores que no están para rendir, como son Toche, como son Carlos Martínez, ahora se va Boateng. Pues es el momento, pero vamos a ver, el cuerpo técnico que rodea, porque Anquela no es solo él, tiene alrededor gente profesional, gente importante que le puede decir que está en un error, si es que lo vemos todo el mundo, los aficionados. El Oviedo puede hacer, como dice Eduardo, estoy de acuerdo con él, puede hacer un equipo fenomenal para estar arriba, para jugar el playoff, y si juegas el playoff puedes subir, pero con los errores que está cometiendo y perdiendo los partidos, si recordamos el año pasado por estas fechas, Huesca, tenemos el partido ganado, y al final, por errores del entrenador, empatamos. En Vallecas, contra el Rayo Vallecano, partido ganado, buen partido del Oviedo. Al final, errores del entrenador y lo empatamos. Claro, con esos dos puntos, el Oviedo hoy se jugó playoff. Con este punto que perdimos en Zaragoza, lo vamos a echar de menos. Y vamos camino de repetir la historia del año pasado, con el mismo entrenador y con los mismos errores. ¿De acuerdo? Bueno, bien que digo. Él, de hecho, ayer me parece que decía que falta la calidad de arriba, pero si usted y el entrenador, joder, y Saúl, ¿qué? ¿Pero qué? Saúl,
Y es buen jugador, pero Saúl tiene que ir acompañados con más gente en ataque, no lo dejes con Carlos, Sí, pero, con Cristian. pero es posible que estando solo en el campo tenga más libertad para que el centro del campo ejerza otras funciones, incluso con Ibra arriba, que tampoco estaba... Exacto, cuando tenga Saúl y ponga algún guaje a Sánchez o a Claro, el Edu equipo- Cortina o el equipo cualquiera mejora, más que el complemente equipo el campo, mejora, claro. Porque el medio campo del Oviedo es súper defensivo. Ese Fon no se mueve de una parcela que juega corriente. Sí, es algo que Folk ha mejorado en los últimos partidos. Bueno, vale, mejora, pero mira, Ahí no yo hay- por ejemplo vi jugar a Tofi. Cogía a Tofi, pegaba una hostia al balón, ¡ras! Y estaba colocado en un sitio. Este no está, no hace eso no, medio campo, ni se mueve, el medio campo lo Nos viejo. estás hablando Hablaba Son Tofi. 7 defensas. Nos Tenía la estás palabra hablando Tofi. sobre la alineación, ¿no? ¿Cómo Sí. iba a ser si no Sí, se sí, va ¿crees a que ver? condicionó Más ese defensivo, fallo de... Martínez, sí, mira, Más iba a jugar- defensivo todavía. Espera, Jaime, que está hablando Carlos Tofi. Martínez iba a jugar de lateral derecho. Como juega con 3 libres, pues Carlos Martínez sería el hombre de lateral derecho que tendría que incorporarse arriba al ataque. Pero ya lo están diciendo aquí. Carlos Martínez es un hombre que jugó muchos partidos en Primera División, pero después de los 30 años, y me pasó a mí, la lesión que tenga un futbolista es muy difícil recuperar. Y Carlos Martínez, yo lo observé, no soy médico, que está cojo. No es por nada, ¿eh? Cuando va en carrera, persiguiendo a un contrario, hay una pierna que coge algo. Físicamente no está, tiene mucha edad. ¿Quién fue el responsable de fichar a Carlos Martínez para el Real Oviedo? Porque el Real Oviedo, como dije antes, hay un equipo de técnicos. Y lo que impera, el Grupo Carso, invirtió aquí en el Oviedo y metió mucho dinero. Hoy casi se puede decir que estamos a cero en la deuda que tenía el club. Pero se pagó mucho dinero por fichajes que se hicieron mal y hubo que liquidarlos para marchar. Entonces ahora estamos pensando ya una orden desde México, la de Arturo Elías, que el Oviedo era el momento de ascender a Primera División. Si ascendemos a Primera División, ¿qué jugadores tú crees que podemos llevar con Carlos Martínez, con Toché, con gente así veterana? Tenemos que renovar el equipo, no queda más remedio. ¿Y eso cómo se hace, la renovación? A veces hay que dar órdenes. Yo fui entrenador, ¿eh? Y claro, lógico, yo hago la alineación y no quiero que nadie se meta en mi terreno, pero de arriba el jefe, el presidente, me dice, oye, Tofi, el domingo hay que sacar un chico aquí, que si lo ponemos, hay otro equipo que nos va a pagar porque hay un traspaso con él, y ya me está diciendo que tiene que jugar ese chico joven. Sí, te está porque- condicionando, ¿no? entonces Tu eso libertad. ya- No, es que existe en el Claro, fútbol. claro, ¿Por qué? claro. Porque el jefe manda. Y el jefe, mira, dentro... Y el gemelo, ya llegué. No, Eso el fútbol está como está. quieto un momento, Claro, quieto. cuidado. No creas que es una novedad. Cuidado. El equipo de técnicos está hablando por el bien del club, está hablando con el entrenador, y tú eres Rozada, y estás diciendo, oye, hay un chico aquí que juega por la derecha, bien sea defensa, medio campo arriba, que tiene posibilidades ya de darle paso para arriba. Y el entrenador ya le están empujando entre el director deportivo, el entrenador y el otro técnico que lleva el requesón, porque para algo están en el requesón, ¿eh? Para ver los chavales desde el juvenil, desde el que está en segunda B, coordinando todo y diciéndole al entrenador que hay que darle paso, porque si tú ves que Anquela no saca ninguno del B para arriba, no hay canteranos. Claro, la cadena se rompe. Joder, hay que ser... La cadena se rompe. Por eso Vamos, ese entrenador Tofi, está frenando a todos los Tofi. chavales. No, sí, te lo obligan de arriba. Tofi, No hace caso nadie. Lo Este que no es hace una caso. vergüenza. Tú estás diciendo quién ficha, quién deja de fichar. Estás hablando de los mexicanos. Yo de México nada más que sé las canciones. En esta tierra mexicana. No en el Oviedo. En el Oviedo no. El Oviedo. el grupo Carso Mira, ya el tiene grupo. mucho dinero, Eso y ¿eh? otra cosa. Eso y otra. El grupo Carso y el amo y punto. Y dominan una situación de dinero. Yo hablo de fútbol, El fútbol en el Oviedo tendrá un director deportivo que yo no sé quién es. Ya te digo yo que no sé quién es. Ni nadie da la cara aquí. Lo único que yo sé que si el Oviedo está haciendo el ridículo el año pasado y este año, y siguen insistiendo y otra vez, que está equivocado el entrenador y todos los que manejen. Abajo no hay que decir ni Rozada ni nada. Rozada y un guaje que está entrenando el Vetusta, que yo lo pondría. ¿Por qué? Porque en Asturias hay que decir que hay una serie de niños que están entrenando muy bien.
Pero el que está en este momento, el de la suerte, el de la fortuna, y es Rozada, y el que conoce el del B, y el que puede decir, oye, Pablín, para arriba, el otro para abrir, y ponerlo ahí, nada más. Y tengo 3 ideas, y esas ideas de apoyarse en la base tengo una base de Vetusta muy buena, que es lo que necesita el Oviedo, y punto. Y ya está, y hay que cambiar un poco. Y olvidarse de que tienes a Toche, olvidarse que tienes al otro, y afuera, sofá, afuera. Y este no va a cambiar. Sigue insistiendo. ¿Cómo suben del equipo del Vetusta al Oviedo? Cuando echen a este entrenador. Hay que ser un poco justos y al final valorar que Javi Hernández, que estaba jugando en el filial, que se fichó este año, ha jugado con el primer equipo. Incluso Viti, que con las lesiones que había tenido parece que había recuperado la forma y volvió a entrar, se volvió a lesionar. Al final hay que valorar un poco que igual no están jugando todos los canteranos que a cada uno le gustaría, pero al final sí que han jugado. Mira. Y están jugando. Mira, ahí puedo hablar yo un poco. Mira, el Vetusta puso porque los tienen ahí ya, que fueron 2 veces y está. No sacaron al jugador que en el momento necesitaba el Oviedo. Es decir, eso es sagrado. El momento que necesitaba el Oviedo, cuando falta un lateral, primero que ninguno, el Oviedo necesitó una vez un lateral y tenía un tal, no sé, Lobato, la madre, que me parece como un lateral cojonudo. El Oviedo, yo no hablo de uno, de 2, hablo de hacer un sistema, y oye, falta esto, ¡pum! Y ahí lo hay. Y ahora falta cambiar ese equipo. Yo estoy fijo, fíjate, yo con Rozada me pega que hable un día. O con el hermano, me cago en la leche que comió, que el hermano que me engañó, oye chaval, pero contame, hermano, con un perrillo. Dije, ¿qué te parece este entrenador gemelo? Yo, ¿qué cojones soy yo? ¿Quién llevo? Uno más de los que hay. Y dije, bueno, está aquí porque yo es Rozada y tal. Hostia, dijo, oye, y él mi hermano, el cabrón de él, para joderme, a mí qué más me da. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que el que conoce perfectamente al Vetusta y lo que necesita el Oviedo lo tiene el Vetusta, eso te lo garantizo yo. Nada más. Y ya la última de las intervenciones para todos, hay que hablar del Sporting, que tenía ayer un partido contra un rival directo, era una buena oportunidad para acercarse y empatar a puntos con el Oviedo, la ha desaprovechado, perdió en casa 1-2. ¿Qué impresiones también nos deja el equipo de José Alberto, que parece que igual que el Oviedo le está costando un poco este 2019? Bueno, al Oviedo no, pero al Sporting sí. Bueno, sí, que hablen ellos primero, después yo. Tofi Marqueta, no sé cómo veis también la situación del Sporting, porque tiene ahora un calendario complicado y la primera bala la ha desaprovechado. Es que complicado lo tienen todos los equipos, porque la segunda, ya lo dijimos más de una vez aquí, es fuerte, es muy dura, es terrible, es tremenda. Hay un desgaste, es muy larga porque hay 22 equipos, está el playoff, que juegan muchísimos partidos, y al final necesitas una plantilla amplia. El Oviedo va a fichar jugadores en vez de subir los del Vetusta, y esa es una pena, que lleguen jugadores en estas épocas, porque la mayoría no vienen rodados o no juegan mucho en su equipo, etcétera, etcétera, cuando tenemos jugadores rodados y de calidad suficiente para hacer muy buen equipo. Tofi. Bueno, yo al Gijón, desde que lo cogió este chico Alberto, vi mejoría en el equipo, vi que cambió incluso jugadores, sacó chavales de abajo. Y el domingo no vi el partido, vi un pequeño reportaje nada más. Jugaba contra un equipo fuerte, el Coruña. Creo que tampoco fue un resultado, estuvieron a punto de empatar, fallaron en 2 ocasiones a los goles y un remate casi debajo de la portería que le metieron ahí de cabeza. Pero bueno, yo creo que el Sporting que va a ir para arriba, va a ir para arriba porque este chico es valiente. Yo me fijé en un partido contra el Tenerife, que estaba el Tenerife jugando muy bien, los tenía casi dominando todo el partido, y empezó la segunda parte, hizo una cosa, 2 cambios con una valentía terrible, y cambió el partido y ganó el partido. Meter en 2 delanteros arriba. Sí, ganó el partido. Sí. Digo, coño, me gustaría que Anquela a veces en el Real Oviedo, porque lo que yo veo de Anquela, que a veces como tiene miedo, cuando ve dificultades, porque ser entrenador es muy difícil. El fútbol es lo más desagradable. Cuando crees que estás jugando bien y tienes el partido ganado, te viene una desgracia, un jugador que te expulsaron, un penalti que te pitaron que no era y te cambiaron el partido, y entonces cuando ves la cosa tan difícil, tú tienes que cambiar aquello y usar una gente que tienes en el banquillo y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo, mi mente, para intentar cambiar esto? Porque si no, si estoy un poco dormido, el tiempo pasa
y adiós, acabó el partido. Y es lo que yo veo frío Sí, a lo que Anquela. echas en falta al Oviedo. Decisiones, y es que lo veo demasiado nervioso. Yo veo un entrenador que debe ser muy trabajador, pero nerviosísimo, porque mira, yo conocí entrenadores, el entrenador es como un director de orquesta que está dirigiendo, ni un segundo puede parar, porque como para un segundo aquello se desarma, y el entrenador está pendiente del fútbol, mirando a los jugadores, y tiene que estar... Estamos fuera de tiempo, tiene que cerrar el GM con el Sporting, ya muy breve, terminar y... Vale, es lo que te estoy diciendo. Lo veo tardío a veces en tomar decisiones. Y ya lo último, GM, cierras tú, recoges con la escoba. Voy a hablar yo porque ese guaje lo conozco yo. Creo que es un entrenador, muy buen entrenador. Ya lo vi entrenando desde las categorías de abajo. Y el otro día hablé también con él, felicitarlo para tal, y para seguir insistiendo en la cantera del Sporting. Sin embargo, esta semana es cierto que jugó contra un equipo muy difícil, porque el Deportivo tiene un señor equipo, bien hecho, y siempre jugando para ganar. Así Borja Valle, que soy la hostia, así Carlos Fernández, es buenísimo, arriba, tiene un equipazo. Yo creo que va a ser el primero, va a subir el primero, con mucha diferencia. Pero yo ahí vi un fallo yo ahí, que se lo voy a llamar para decírselo. Sí, no, se lo voy a decir. Yo no tengo ningún problema en la vida, nada. Yo en el fútbol no tengo nada, hice de todo y soy capaz de cambiarles opiniones con todo el mundo. Y dije, él tiene una cantera, tiene unos jugadores. Y el domingo, este día no jugaron. Y no sé si fue por él o porque tengo un poco de presión. Salieron allí, tiene un montón de extranjeros. Después tiene ese de Las Palmas. Hernán. Ese Hernán. Eso, pongo a Tofio, pongo a Cristian. Pongo a este en el Sousa. medio campo y jueguen mejor estos dos que Sito Villas. Y cuando tiene ahí, tiene un Pablo Pérez que es un media punta buenísimo. El mejor de segunda división, de media punta, trabajador, listo, todo, lo tiene todo. Y después tiene Nacho Méndez, no es que corre mucho, pero tiene mucha calidad para terminar jugadas y para todo. Y tiene, se nos escapa el tiempo. Vale, pues ahora mismo termino. Yo creo que el Sporting va, por lo menos va a ganar. Y es que el Oviedo no va a ganar, el Oviedo va a no perder, que es diferente. Pues muchísimas gracias a los tres, Geme, Marqueta y también Tofi, por compartir estos minutos de televisión. Y el lunes que viene volvemos con la sección del gemelo, gracias a los tres. Gracias a ti porque eres un crack. Y recuerdos para Carlos, ¿vale? Recuerdos para Carlos. Y nosotros volvemos en un segundo con el análisis de prensa. Buenas noches de nuevo desde Juego de Dos. Comenzamos la sección del análisis de prensa. Un Oviedo que ahora mismo es noveno en la clasificación con 33 puntos a 5 del Alcorcón, que es ahora mismo el que es sexto en la tabla, el último equipo que tiene el privilegio de quedar en la fase de ascenso si termina hoy la Liga. El Sporting, tras la derrota del otro día, se mantiene a 8 puntos de esa fase de ascenso en un 10º lugar. Y damos pie a la siguiente sección del programa, al análisis de prensa. Vamos a saludar por parte del Real Oviedo al Miguel Ángel Pino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y por parte del Sporting a Óscar Carcedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Empezamos con los titulares que nos ha dejado la prensa asturiana. Alguno de ellos, en el caso del Oviedo, los errores se pagan. En el caso del Sporting, el Sporting deja pasar otro tren. ¿Cuál sería el tuyo? No, la verdad es que el Oviedo vuelve otra vez a la senda de la regularidad, ¿no? Después de la derrota contra Zaragoza, para mí, no merecida. Pero bueno, el fútbol es así, el que gana es el que mete los goles, ¿no? Y el que se aprovecha muchas veces de los errores al contrario. En el caso del Sporting, la prensa asturiana nos dejaba titular como el Sporting deja pasar otro tren. ¿El tuyo sería algo similar o...? Sí, a pesar de que la tarde era lluviosa, yo diría que nada en seco. El Sporting compitió, pero perdió. Esa es la realidad y, bueno, como decía Pino, pues es un análisis quizá parecido, ¿no? Si hace una semana el Sporting contra el Alcorcón aprovechaba sus oportunidades y sabía manejar bien el partido, ayer pasó a la inversa, es decir, fue el Depor el que aprovechó dos errores del Sporting y a partir de ahí controló el partido y aunque el Sporting compitió, pues no fue suficiente para remontar. En el caso del Oviedo, una primera parte en la que trató de tú al Zaragoza, incluso llegó a tener ocasiones, también lo tuvo el equipo local, pero una segunda en la que yo creo que el equipo se desdibujó, los goles llegaron en ese tramo final, quedó un Oviedo un poco peor que en otros partidos atrás.
No, para mí el Oviedo el otro día no jugó mal y fue de los partidos que más posesión de balón ha tenido, ¿no? Y hizo buenas acciones combinadas. Lo que pasa es que, claro, el problema es cuando llegas al área del rival, que ahí la finalización es muy difícil, ¿no? Solo, ya te digo que hay estadísticas que solo el 10% de los tiros finalizan con tiro entre los 3 palos. O sea, que imagínate cómo está montado esto. Y cuando aparece el contrario, las dificultades para jugar el balón cada vez son más difíciles. Hemos tenido nuestras oportunidades, ha tenido Diego, ha tenido Mosa. La verdad que hay que aprovecharlas porque siempre queda este dicho que al final el que falla, al final acaba pegando. Y después cuando... Es verdad que el Zaragoza también movía bien el balón, pues sí, pero lo movía hasta el borde del área. A partir de ahí se le apagaban las ideas. Lo que les viene ocurriendo domingo tras domingo. Que llegan y llegan y llegan, pero no. Sí corrigieron en la parte defensiva porque el Oviedo tampoco es un equipo que pise mucho el área del rival y ahí tenemos unas carencias, ¿no? Pero bueno, después llegó la jugada esta del famoso penalti, que para mí fallan los que lo tiran, los que no lo tiran no fallan. Pues si empiezan, que si lo tenía que haber tirado este, que si lo voy a tirar otro. Sí, pero lo que no saben es que muchos futbolistas se esconden. Hay muchas veces hay orden del entrenador, bueno, si hay un penalti, de los 3 estos, el que más tranquilo lo esté, lo tiras tú, pero muchos se esconden, ¿no? Huyen del balón, se alejan. Y mucha gente en redes sociales decía que cómo tiraba ese penalti un central, pero al final hay que recordar que el cartel con el que venía el Alanis era de un central que tenía buen trato por la pelota y que era un especialista en balón parado, bien sea faltas o penaltis. Lo falló, pero también lo habían fallado anteriormente Joselu. Sí, a mí lo que me extrañó, ¿no?, es que normalmente los zurdos suelen tirarlo a la derecha del portero y él lo cruzó. Yo creo que delató un poco la forma de tirarlo a Cristian, pero cuidado, que Cristian viene de parar penaltis, el año pasado 4, este año 2, lleva, no es un don nadie en la portería, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ahora, como dices tú, en las redes sociales, bueno, yo nunca vi tantos alineadores, todo el mundo sabe de táctica, de estrategias, de sistemas, de esquemas, todo el mundo pone su alineación. Yo no sé cómo un día alguien se acerca allí o baja al requisito y dicen que, oye, ponga estos, que con estos vamos a ganar. Porque claro, es muy fácil, desde fuera es muy fácil. Hay que asumir allí. Y el fútbol se juega con el pie. Si hay errores jugando al balonmano con la mano, imagínate con el pie la cantidad de errores que se acumulan. Saber quién tenía que tirar el penalti, sobre todo cuando se falla, es muy... ¿Qué nos van a decir sí, a nosotros? Además ¿no? el Sporting también tiene un problema similar. Estamos exactamente iguales. Es más, yo si hay un penalti y le digo a Pablo, tira tú el penalti, yo en vez de fallarlo Pablo, el que lo fallo soy yo por mandártelo tirar. Sí, bueno, yo era portero, así que en mi caso era más de ponerme en la parte fácil del penalti. Pero es que, joder, salieron ahí la gente a criticar a Alain ahí, yo no entiendo. En el momento, no entiendo, Alanis. En el momento que no hay un especialista claro, o que cuando lo hay, falla uno de los primeros lanzamientos y se empieza a rotar y no hay un penalti y no sabemos quién lo va a tirar, pueden pasar estas cosas, ¿no? Sí, pero es que está pasando en el Oviedo, está pasando en el Sporting. De 9-7. Sí. Entre el año y esto que acaba de comentar Óscar es, yo creo, muy interesante porque al menos yo no sabía quién iba a tirar el penalti. Se produjo el penalti, pero lo tirará Bárcenas, lo tirará incluso Joselu y al final fue Alanis el que cogió la pelota. Sí, porque, no sé, ya te digo que muchos jugadores se esconden. Sí, mucho de por allí, tiro yo, pero cuando llega la verdad, tiemblan y no, huyen del balón. Porque ves la portería, en vez de 7,32 la ves de 3 metros. Parece pequeñísimo. Sí. Ese miedo a fallar. Y hoy día están estudiadas todas las jugadas, los vídeos, los porteros tienen información. Bueno, muy difícil. Yo creo que ese penalti fue el partido. Hasta ahí. Bueno, después el gol que ya mete, el segundo, bueno, ese lo mete más en la vida. Yo creo que puso la pierna ahí para ponerla y salió donde salió. Puede ser uno de los goles de la temporada. En el caso del Sporting, un cartel de primera, al igual que quizá también el partido del Oviedo, Sporting Depor, un partido que igual todo el mundo en la cabeza decía, bueno, es un partido en el que yo creo que los dos rivales se van a respetar, pero al final pasó todo lo contrario, ¿no? Sí. 3 goles en 15 minutos y ahí se quedó. Nada más, no, sí. Y el Sporting perdió por 2 fallos individuales. Bueno, el primero colectivo y el segundo individual. Un fallo de Pei Bernes y a partir de ahí pues el partido se hizo muy cuesta arriba, ¿no? El Depor tiene mucho oficio, los equipos de Nacho González son así, ya era el Reus, era el Zaragoza también, y si unes el oficio de Nacho González al oficio del Depor con Bergantiños y compañía, pues te sabe manejar un partido de estas características, ¿no? Es verdad que no se puede decir que el Sporting no compitió, no se puede decir que el Sporting jugó mal. Yo como aficionado del Sporting estoy muy contento de lo que el equipo está dando desde que José Alberto está en el banquillo, pero bueno, hay 2 derrotas, una contra el Zaragoza, otra contra el Depor, de 2 equipos que en el Molinón dieron muy buen nivel, con técnicos en el banquillo de mucha experiencia
y con equipos hechos. Y bueno, no se pudo. Es cierto que el primer cuarto de hora parecía que iba a ser un partido de correcalles y todo lo contrario, ¿no? El resto de los 75 minutos fue un partido con muy pocas ocasiones de gol. El Sporting pudo haber empatado en el minuto 5 de la segunda mitad con una buena combinación de Sousa con Álvaro Jiménez y remate de Cristian Salvador. Que fue un poco inexplicable, ¿no? Lo hizo todo bien en la jugada, desbordó el defensa y cuando tenía la puerta delante de él, le pegó, no sé si con el exterior, pero la rosca la cogió el otro ángulo. Bueno, esa fue en la primera mitad, si no me equivoco, en la que estás... Esto fue en la segunda, me parece, que un remate de Cristian... La de Cristian, sí, efectivamente, sí, pues es la misma jugada a la que me refería yo. Y bueno, sí es verdad que a partir de ese momento el Sporting lo intentó, no tuvo ocasiones claras, fruto, lo que decía al principio, ¿no? Del oficio del Depor, y bueno, es una oportunidad importante que se falla, ¿no? Porque es de estos partidos que el Depor estaba en zona de playoff, suponía acercarse a 6 puntos del Deportivo y probablemente a unos 3, bueno, ganó el Alcorcón, nos hubiéramos quedado a 5 del playoff, pero claro, el Sporting ahora se queda a 8, todavía se puede, pero evidentemente pasan las jornadas y si la distancia no se reduce, pues cada vez la opción de llegar a playoff será más complicada. Analizamos las alineaciones de uno y de otro equipo. En el caso del Oviedo, solamente un cambio. No pudo jugar Carlos Martínez porque te estaba quejado de un proceso brico. No sabemos si incluso hubiese jugado, a pesar de estar en perfectas condiciones. Entró en su lugar Cristian. ¿Cómo viste ese 11 que puso Neiz Anquela? A ver, a mí el 11 me gusta, ¿no? Pero yo veo que, bajo mi modesta opinión, yo veo a dos jugadores que están fuera de puesto. Y para mí es Diegui y Mosa. Mosa, defiende muy bien, es un defensa de lo mejor, pero atacando no es lo suyo, ¿no? A pesar de que hace un año metiera aquellos 2 goles contra el Sporting y tal, pero no es un jugador ofensivo, es un jugador para defender. Y Diegui llega bien, pero finaliza mal. Y Diegui cuando más sorprende es cuando más sale más de hacia atrás, al rival, ¿no? El otro día, si te observáis, Víctor Fernández controló muy bien al Oviedo. Los carrileros ya no jugaron lo bien que lo hicieron, igual que el día de Extremadura, que aquello era un paseo militar. Entraban por banda y siempre creábamos, porque eso, al jugar con 5 atrás, una de las cosas es para crear superioridad numérica en banda. Pero el otro día no ocurría eso. Y el equipo el otro día, pues a mí ya te dijo, fue de los días que más posesión de balón, que bueno, eso no quiere decir que te dé para ganar el partido. Pero bueno, mientras esté el balón en tu poder, no lo tiene el contrario, tienes esa ventaja, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidado sobremanera en la salida de balón, no perderla, porque ahí es cuando te cogen desorganizado. Para mí el Oviedo del otro fue un equipo con orden, bien estructurado, presionando en su debido momento y que podía salir al contraataque. Hace daño Bárcenas, ¿no? En ese puesto que está jugando, que haya a un lado, que al otro, es muy difícil de sujetarlo. Y pues el otro día pues no nos funcionó la estrategia, porque en otros partidos nos venía funcionando la estrategia, en los corners, en el balón parado, bueno, todavía nos fallamos en la estrategia que todo el mundo quiere, ¿no? El penalti. Pero bueno, el equipo no, para mí estuvo bien, ¿no? Lo que pasa es que yo, no sé, es que yo no entiendo a la afición del Real Oviedo, lo quieren todo, porque es que hay gente que se alegra que pierden por la culpa de Sanquela, lo llaman trasnochado, bueno, recibe toda clase de gente que escribe en redes sociales y tienen una valentía tremenda, porque no saben quién son los que escriben, se esconden detrás de un seudónimo. Es triste decirlo, desde ahí es muy fácil criticar a la gente. ¿Qué piensa? Que el entrenador que no sufre, y él pone a los que mejor cree que están convenientes, ¿no? Porque si saca a Toché, que Toché está acabado, que si el otro no sé qué, que el otro día, bueno, el cambio de Steven también, quizá no debía de hacerlo en esos momentos, ¿no? Pero yo me acuerdo el año pasado que sacó a Viti y tuvo un error y se nos escapó el partido con el Alcorcón y la gente decía, ¿para qué lo sacó? ¿Para qué lo sacó? O sea que ahora es muy difícil y hay que gestionar. Mira, una de las cosas, a un entrenador, aparte de ser bueno o malo, una de las cosas más importantes es saber gestionar el vestuario, que eso es muy difícil, tener a la gente contenta, y a mí, pues, dentro de lo que cabe, pues para mí el otro día el Oviedo no lo hizo mal. Si metemos el penalti a estas horas, pues sí, muchos estarían escondidos. Estaríamos hablando también de otra cosa. Efectivamente. Igual no hubiera perdido el No, ¿qué va? No perdemos ni... Yo lo único que tenía miedo es que después, ya sabes cómo son los árbitros, que después de que te pitan un penalti a favor, a la mínima, ¡zas! Sí, para compensar, alguien que haga bien el teatro dentro del área, pues te lo pita, ¿no? Pero bien, yo lo vi el otro día, no lo vi mal, se perdió, pero ¿qué vamos a hacer? Oye, la vida continúa y ahora el próximo partido es el Cádiz.
y si ganar ahí, pues ahí seguimos en la lucha. Otro rival directo, como le ocurrió al Sporting, y bueno, a ver lo que ocurre. Pero vamos a analizar también la alineación del Sporting, porque parece que José Alberto está jugando, cada partido hay 2 rotaciones, ¿no? En el caso del centro del campo, unas veces juega Sousa, como el otro día, otras veces juega Nacho Méndez, y también hay una variación con Robin Luz y Carmona, el otro día le tocó a Carmona. Sí. Bueno, entra dentro de la lógica. Ayer el campo estaba mal, lloviendo, y bueno, José Alberto entendió que quizá un jugador como Andrés Sousa, que está más hecho, pues podría dar más. Luego es una cosa curiosa, porque mi opinión personal es que Andrés Sousa aporta mucho, pero aporta poco tiempo. Es decir, a los 30-40 minutos te da la sensación de que no tiene físico suficiente, ¿no? Y me está gustando más el portugués cuando sale del banco que cuando es titular. A mí me sorprendió, pero creo que ese cambio vino un poco por el estado del terreno de juego y bueno, lo consideró adecuado. Y luego, cosas que veníamos comentando semanas atrás, ¿no? El Sporting este año tiene una plantilla que no hay tanta diferencia entre titulares y suplentes como había el año pasado, y al haber más igualdad, pues las rotaciones son más lógicas, es decir, se da un poco minutos a todos, se mirará un poco el estado de forma en ese momento, cómo entrenó por la semana, características del rival, y eso hace que apuestes por unos o por otros jugadores, y tiene su parte buena, que es que llegarán a final de liga todos más frescos, ¿no? El Sporting el año pasado no subió fruto de que llegó reventado al playoff por la nula rotación que hubo a lo largo de la temporada. Bueno, yo quiero pensar que este año vamos a llegar más frescos. Otra cosa es si vamos a llegar al playoff o no. Esa es la duda, ¿no? Eso es lo complicado, porque este año además hay mucha competencia. Es la última semana en la que vamos a tener programa con mercado de invierno en activo. En el caso del Oviedo, Anquela ya hizo referencia a él, el último partido en casa, no iba a haber nuevos fichajes. Ahora bien, si hay una salida como la que se rumorea, que puede salir cedido Boateng al Alcorcón, se vería si hay una incorporación o no. En el caso del Sporting, si no me falla la memoria, no ha habido ningún fichaje en este mercado de invierno. ¿Se prevé algo en el caso del Sporting? Pues lo que tenemos claro son las necesidades. Es decir, yo veo una carencia clarísima en banda izquierda, que todo el mundo lo intenta, pero nadie da el nivel. Carmona, cuando jugó ahí los primeros partidos de Liga, estaba fuera de puesto. Álvaro Jiménez está fuera de puesto. Tiene velocidad, pero se ve que ni centra con la izquierda, ni tiene la suficiente jerarquía para tirar a puerta las veces que lo tiene ahí a huevo, por decirlo así. Y luego Robin Love, que había hecho un buen partido por la banda izquierda la semana pasada contra el Alcorcón, pues no sé si es una cuestión de que a él no le gusta jugar en banda, porque eso exige quizá un sacrificio físico mayor, porque siempre sale comentando que, bueno, que él se encuentra más cómodo por el medio, y fruto de estas, no sé si de estos comentarios o de otras cuestiones que el entrenador vea, pero el tema es que justo hace un buen partido por la izquierda y resulta que por semana ya prueba por dentro, y los minutos que jugó ayer, que salió desde el banquillo, jugó por dentro, y sinceramente para mí no justifica el nivel que da por el centro, pues que tenga minutos ahí, ¿no? Creo que es de los pocos zurdos de la plantilla, y de tener un hueco a día de hoy, si no fichamos un extremo específico, Robin Luz debería de jugar ahí. Espero que llegue alguien para la banda izquierda. Otra carencia sería la delantera, pero me da la sensación que por temas del límite salarial, si no hay salidas, como decía Torrecilla, el mercado de diciembre suele ser el mercado de los enfadados, y este año en el Sporting hay muy pocos enfadados, porque gracias a haber hecho un buen papel en la Copa del Rey, todos disfrutaron de minutos, todos se sienten con opciones, nadie pide la baja en el Sporting, y claro, si no se libera masa salarial, no hay suficiente para fichar. No pueden entrar si no salen. Y me da la sensación de que ese es el tema por el cual a día de hoy no hemos fichado nada, y no sé si lo ficharemos o no. En el Oviedo, antes de analizar este mercado de fichajes, si lo va a haber o si no lo va a haber, en el caso de que Boateng no siga en la disciplina azul, una de las acciones más polémicas del partido del otro día contra el Zaragoza fue ese fallo de Diegui, esa falta sobre Diegui o ese fuera de juego en el primer tanto del Zaragoza. No sé cómo lo viste tú, porque cualquiera de las tres opciones se podían haber dado. Después, viendo los resúmenes, si analizabas la jugada en parado, podía darse ese fuera de juego, muy complicado de ver en primera instancia, porque igual el Linier no considera incluso ni que le haya tocado al jugador Soro, me parece, de Zaragoza. ¿Cómo viste esa acción que evidentemente marcó el partido? A mí en un primer momento parecía que venía de un rebote, que rebota a Diego y que venía el balón de un contrario. Después, ya viéndolo más veces, bueno, pues tienes sus dudas, ¿no? Pero la verdad que es muy difícil, pero fue un error que tuvimos ahí en defensa, que lo pagamos muy caro. La verdad que la verdad que metió un gran golazo, la cogió allí, no tuvo nada que hacer el champán, el portero de Oviedo. Pero bueno,
Unas veces los árbitros, ya sabes, una vez te dan y otras veces te quitan. Sí, analizando también, ¿crees que hay un fallo del defensor, de Diego, por intentar meter la pierna derecha despejando en contra de tu propia portería en vez de meter la izquierda para sacarla de ahí? Claro, mete la pierna buena, ¿no? En defensa hay que ser en todo momento contundente entre ese tipo de valores, ¿no? Pero ahí la cosa salió mal y el rechace fue a Álvaro Vázquez, ¿no? Y la verdad que... Sí, bueno, que definió perfectamente. Y sobre el mercado de fichajes, ¿el Oviedo no ha hecho ninguno o sí lo ha hecho? Si se quiere ver a Omar Ramos como ese mercado de invierno sustituto de Aroñiguez, pero al margen de eso no ha movido ficha. No sé, yo según leo a un medio de comunicación que nos queda poco margen de tope salarial, pero que queda algo, y si sigue la salida de Boateng, bueno, yo que eche mano de jugadores del filial es lo mejor que podría pasar, pero que se atreva a ponerlos para ver si contenta una parte de esa afición que está todo el día pidiendo gente de la cantera, de la cantera, de la cantera. Y yo les recuerdo a esos que hay 5 jugadores que llegaron a debutar este año en segunda división. 5. Que no jugaran desde un principio también es cierto. Pero bueno, hay que analizar, es que... Sí, se pide quizá esa continuidad, ¿no? Claro, en sus convocatorias. De segunda división B a segunda hay un paso, ¿no? Y yo soy de los que digo, hay jugadores para la categoría y categoría para los jugadores. Y las cocinas tienen que ir poco a poco, porque no un chaval ahí sacarlo ya, echarlo ahí a los leones, y después a lo mejor lo sacas y los mismos que todo el día estaban diciendo saca la cantera, después son los mismos que le van a criticar, ¿no? Y la responsabilidad que sales ahí en Tartier de jugar en el Requesión entre 200 personas, a salir en el Tartier ante jugar a 12.000 o 13.000, las cosas cambian, ¿no? Es muy diferente. Ojalá que le dé oportunidades a los chavales de la cantera, pero yo creo que ningún entrenador tira piedras contra su propio tejado, y yo, de ser jugador de filial ya con la ilusión que te hace ir citado con el primer equipo, vamos, es que después que juegues o no juegues ya es... ¿no? Por esa ilusión, es verdad. Yo me fijaba cuando sale Viti en el Oviedo, ¿no? que da ese plus de ilusión, y se nota, ¿no? Y se nota, yo creo que esa ilusión se contagia también a la grada, pero bueno, ahora estabas comentando tú cómo somos, y a mí me parece que nos parecemos tanto, la afición del Sporting y del Oviedo, a la hora de exteriorizar nuestras emociones, ¿no? Y pasamos del blanco al negro con tanta facilidad, ¿no? Sí, Los mismos que en el Oviedo pueden criticar cosas de este partido contra Zaragoza, pues eran los mismos que la semana pasada, después de venir de 3 victorias seguidas, pues estaban encantados de la vida, ¿no? Y mirándolo desde nuestro punto de vista, pues a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo está tratando últimamente la grada del Molinón a Carmona. Que cada vez que toca el balón pues hay silbidos, hay ese run-run. Es cierto que Carmona no está haciendo una buena temporada, ni a principio de temporada cuando jugaba por la izquierda y todos pensábamos que era fruto de que ahí no rendía y que había que devolverlo a su posición natural, que era la derecha, pero cuando volvió a la posición natural tampoco está dando el nivel que nos acostumbraba. Y la grada, bajo mi punto de vista, está siendo injusta con él, no porque esté bien, sino porque hay que reconocer una trayectoria de 7 años en el club, hay que reconocer un compromiso, hay que reconocer que muchas veces se echó el equipo a la espalda y que a pesar de no estar bien, es el máximo goleador del equipo. Y en el Molinón, desde que yo tengo uso de razón, me acuerdo de los tiempos ya de Juanma Suárez del Valle, incluso anteriormente de Joaquín, y bueno, esta misma temporada con Pablo Pérez al principio de temporada, con Hernán Santana hubo pitos. Tanto Pablo Pérez como Hernán Santana con buenas actuaciones fueron, como se dice vulgarmente, cerrando bocas, y ahora parece que le toca a la China Carmona, ¿no? Parece que tenemos que tener siempre uno que paga las culpas, y es que ayer en el Molinón, yo en la zona mía de la grada, es que parece que solo falla Carmona, parece que solo juega Carmona, parece que la culpa de todo lo tiene Carmona, ¿no? Y resulta que perdemos el partido por un fallo individual de Peibernes, y puede fallar Peibernes, puede fallar Lot, y se perdona, pero falla Carmona y es que están todas las miradas en él, ¿no? Sí, esto pasará hasta que haga una buena actuación, meta todos los goles. Claro, y en Oviedo, por suerte, no ocurre eso, no se mete con ningún jugador. Y critican que José Alberto lo siga poniendo aún en este estado de forma, que es cierto que está bajo, pero es fruto de lo que comentaba antes Pino. Los entrenadores tienen que gestionar el vestuario, y los entrenadores saben perfectamente, nadie va a tirarse piedras contra su propio tejado, y saben de sobra que es un jugador que tiene mucho, que ahora no lo está dando, pero que la única manera de recuperarlo es precisamente seguir dándole minutos, dosificándole, y que vuelva a recuperar esa confianza, que sabemos que con confianza Carmona da mucho, ¿no? Y José Alberto está gestionando eso. Es perfectamente consciente, igual que lo es seguramente el propio jugador, que no está bien. Pero yo invitaría a la afición del Sporting a reflexionar si realmente estamos siendo justos con Carmona. Y ya hay jugadores que hacen unos entrenamientos, bueno, de cine, ¿no? Y después llega la hora del partido y no.
Y hay también el caso contrario, ¿no? Me parece que dijiste tú una vez, hay jugadores de jueves y hay jugadores de domingo, ¿no? No, como decía Antí decía, primer plantilla, 14 futbolistas, resto, para echar el partido jueves. Sí. Y ya la última, entramos en un minuto porque no tenemos tiempo. El próximo rival del Oviedo es el Cádiz, el domingo a las 4 de la tarde en el Carlos Tartiere, un Cádiz que viene de empatar a unos contra el Mallorca. En el caso del Sporting, el rival es el Extremadura, a domicilio, domingo a las 8 en el Francisco de la Era, un Extremadura que viene de sacar un punto meritorio en el campo del líder en el nuevo Los Cármenes de Granada. ¿Qué nos puedes contar en muy poco tiempo de ambos equipos? Pues nada, voy a empezar por el Cádiz. El Cádiz va a venir a Oviedo con 3 bajas, porque sufrieron Mauro, el central, expulsado, Jairo expulsado y Roberto Correa, 5 amarillas más. Después, el entrenador también dirigirá el partido desde la grada. Esta semana van a fichar, seguro, porque ya tienen apalabrado a Machís, quieren un central. No sé si recuperan a Sánchez, porque el otro Servando va a abandonar el fútbol después de la lesión que tuvo en el partido de Copa. En el lateral derecho, el sustituto natural va a ser Carmona. El lateral izquierdo, no sé si va a jugar Brian, porque han interesado varios equipos por él, pero ya tienen fichado un tal Espino, un uruguayo. Y eso provocará la salida de Matos, uno que ficharon del Sevilla, y el resto en el centro del campo, el clásico José María y Garrido. En banda derecha jugará Salvi, en banda izquierda jugará Vallejo, en media punta jugará Alex y arriba jugará Lecky. No sé si a lo mejor fichan a alguno de esos. Sí, en función de los fichajes podrá haber cambios en el Y después, en cuanto al Real Oviedo, el Unión Deportiva de Extremadura, ¿no? El otro día debutó Castro en la portería, porque después le pudieron diligenciar la ficha. De lateral derecho jugó el de Valdepares, Aitor. Los centrales, Pardo y Granero. Lateral izquierdo, Pomares. Centro del campo, Zafiño y Olave. Banda derecha, Willy. Banda izquierda, Fausto. Y arriba jugaron Chuli y Márquez. No sé, otro equipo que también anda fichando jugadores. Igual alguna incorporación de estos de última hora, como tienen dinero fresco. Incluso las incorporaciones que vinieron la semana pasada podrían ser titulares en el próximo fin de semana. Pues nosotros abandonamos esta sección del análisis de prensa con el Oviedo, con el Sporting. La semana que viene volveremos con más información. Nosotros les dejamos con un breve espacio de publicidad y volvemos con la columna Semanal Azul. Continuamos, amigos, en Juego de Dos y es turno para la columna azul. Como todas las semanas nos acompaña Carlos Rodríguez, director del programa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pedro. Pues nada, vamos con las 10 preguntas que solemos hacer todas las semanas, en este caso de la actualidad azul. Lo primero, valoración del Zaragoza-Real Oviedo. Bueno, un partido en el que teníamos nuestras esperanzas de seguir con esa enorme racha que llevábamos. Un partido en el que han sido protagonistas además todo el mundo que ha estado en el césped, es decir, han sido protagonistas los del Real Oviedo primero, con ese error desde el punto de penalti, ha sido protagonista el árbitro entiendo que ese error, una falta muy clara a Diegui, ya no la segunda que hablan algunos medios, que queda inhabilitado fuera de juego, o sea, queda anulado porque es lo habilita Diegui con su despeje, y por otro lado, bueno, pues también son protagonistas y de forma positiva la gente del Zaragoza, que han hecho seguramente el gol de la temporada, ¿no? Un partido reñido, un partido en el que pudo pasar de todo, es importante y es lo que más se valora, entiendo, en el mundo del deporte, es que tú seas capaz de que pueda pasar cualquier cosa, pero que tú tengas tus opciones, y el Real Oviedo evidentemente las tuvo y tuvo la más clara, pero no siempre se puede andar bien. Yo creo que esto es muy fácil. ¿Dónde estuvo la clave del partido? Bueno, evidentemente lo que estamos hablando, ¿no? en el penalti, un partido en el que va tan igualado, tan rendido, cualquier cosita lo puede cambiar. Nosotros tuvimos la mejor oportunidad y desgraciadamente la erramos. Además estábamos preparados para que el resultado del equipo, la alineación, entiendo que estaba preparada para que el equipo estuviera con un resultado favorable, es decir, con un empate o con una victoria, porque sí que es verdad que no supimos, no pudimos reaccionar a ese segundo partido que se plantea a partir del minuto 70, a partir del gol, y nos pilla un poco con excesivamente gente, bueno, pues defensiva, y que ahí no somos capaces de llegar mucho ni de hacer daño, ¿no? Pero el partido evidentemente hubiese cambiado mucho, porque un gol, bueno, es un botín importantísimo, ¿no? Y sobre todo en una defensa tan bien organizada y trabajando también como en los últimos partidos que estaba de Real Oviedo. ¿Podemos hablar de un resultado justo?
Podemos hablar, ya sabes que, bueno, pues que los tópicos ahí son muy fáciles y que gana el que mete los goles, ¿no? El Oviedo la tuvo, no la metió, el Zaragoza, bueno, por cualquier circunstancia, dejemos al lado del tema del árbitro, sí que lo hizo, sí que la metió. Yo he estado viendo las estadísticas antes de venir, he estado viendo, bueno, una posición muy similar, sí que es verdad que el Zaragoza ha chutado más veces a gol que el Real Oviedo, hemos tenido corners parecidos. Yo creo que, bueno, pues podía haber caído de cualquier lado y no fue nuestro momento, entonces, bueno, metió 2 goles. Chapó para el Zaragoza y chapó para ese gol de Álvaro. ¿Jugador que mejor lo hizo? ¿Jugador que para ti destacado del Real Oviedo en ese partido? Yo creo que a mí desde el principio de temporada me cuesta mucho ver a un futbolista del Real Oviedo con sobresaliente en un partido, ¿no? Pero también me cuesta, dicho de otro modo, también me cuesta mucho, me voy al otro extremo y me cuesta mucho ver a alguien suspender. Todo el mundo trabaja, todo el mundo pelea, pero si me tengo que quedar con alguien en los últimos partidos hay un futbolista que es un poco diferente porque, bueno, en el fútbol nos gustan aquellos que encaran, que hacen cosas que la mayoría no se atreve a hacer en estos momentos o que tienen prohibido. Eso tendría mucho que hablar últimamente, bueno, esos formadores que limitan, que limitan bastante la creatividad de los jóvenes futbolistas y Joel Bárcenas yo creo que está siendo un futbolista diferente que está encarando. Quizás su debe está en el que parece que los partidos de momento, y es lógico y normal, le quedan un poquito grandes porque a veces el ritmo tanto de la primera como de la segunda división en España es muy alto, pero él lo está haciendo bien y es una referencia. Además, que hay que añadir, Pedro, que no es fácil porque ha jugado 3 posiciones diferentes, ha jugado en las 2 bandas, derecha e izquierda, y ha jugado incluso de carrilero un poquito más atrás. Además que acaba de llegar, ¿no? El periodo de adaptación. Por eso te quiero decir que además, después de todo eso, efectivamente está siendo una referencia, y cuando el equipo con este sistema de juego que está empleando tiene que salir, tiene que correr, él es el primero que lo está haciendo, y lo está haciendo con sentido y lo está haciendo bien. ¿Y a quién le ponemos una nota un poco más negativa? Nadie de los que estaban en el césped, en el terreno de juego, creo que la merece del Real Oviedo, todos han trabajado bien, pero yo me quedaría con el señor que decide, que es nuestro técnico, que es el señor Anquela. A mí no me gustan los cambios en el 87 y sobre todo se vas perdiendo. No creo que da igual que se llame Steven o que se llame cualquier futbolista, tanto de B como de A, no creo que nadie se merezca entrar tan tarde, no creo que vaya a solucionar nada, y en el caso de solucionar algo, para el siguiente partido que lo volvemos a hablar otros 5 minutos, así no hay forma de poder, bueno, demostrar nada. No es la primera vez que lo hace y por eso mi suspenso es para el señor Anquela, porque además con Steven en concreto ya varias veces que ocurre lo mismo. Tenía desde el minuto 70 para plantear ciertos cambios, no lo hizo, quedó cambio sin hacer, pero bueno, eso es minimizar un poco tus opciones y estamos diciendo que no todo el mundo estaba extraordinario como para convencer a tu cambio. Hablabas antes de estadística, si nos vamos a la estadística de los penaltis... Tremendo, Pedro, y es que además absolutamente inexplicable, ¿no? Yo en un programa de radio que me invitaban el otro día a Mastergol, que te suena, Pedro es director y está haciendo una labor tremenda. Los jueves hablábamos de ese dinero que se cobra en segunda división, de ese dinero que se cobra en primera división, 155.000 para la primera, 77.500 para la segunda división. Es decir, tú, cualquier futbolista que tenga ficha de segunda división, lo mínimo que le tienes que pagar es esa cantidad, y creo que por esa cantidad tú ya eres un profesional un poco reconocido para no tener en tu plantilla al menos algún futbolista, 3 o 4 futbolistas que pongan el balón donde les dé la gana. Hay el penalti, tú sabes, Pedro, que se llama también pena máxima. Pena máxima entendemos todos cuál es decir, en la cual tú tienes el máximo beneficio y quien la sufre la mayor pena que puede ocurrir en el mundo del fútbol. Hay ciertos sitios que es imposible llegar para el portero, pero imposible, hay ciertos golpeos. Extrañamente hay cierta gente que a 30 metros, a 35 metros de las faltas la coloca ahí, sin embargo es incapaz de ponerla ahí con 11 metros, y yo estoy viendo no solamente en el Real Oviedo, sino en la segunda división una cantidad de penaltis fallados absolutamente tremenda, ¿no? No es normal, no es lógico. El penalti el otro día de Alanis lleva buena fuerza, pero no lleva buena dirección.
y vuelvo a decirte lo mismo, yo creo que tiene que haber ciertos futbolistas en todas las plantillas que es más fácil que lo puedas fallar porque le pegas en el poste o porque le pegues fuera, pero que para los porteros me parece ya una ventaja absolutamente excesiva. Le estamos cambiando la historia a la realidad del fútbol, que es que el delantero, cuando te pitan un penalti, tu ventaja es fundamental y es lo más importante. ¿Cómo ves posibles salidas en el mercado de enero? De lo que puede salir. Tenemos una plantilla muy corta, no creo que nadie dé por salir, ¿no? Se ha hablado en las últimas horas de una posibilidad de salida, como es la de Boateng, que no ha tenido pues los minutos que entiendo que él esperaba. Creo que es un futbolista aprovechable. No me cuadra, Pedro, y quiero que tú me lo expliques, cómo el Real Oviedo puede ceder a un futbolista que no juega en su equipo, a un futbolista que en estos momentos va por encima de él y que incluso ha llegado a estar en puestos de ascenso durante una serie de semanas contra equipos tremendos. Yo no soy capaz de entenderlo. Bueno, el alcohol como sabrá, no es fácil. Entonces, yo creo que la salida no... Bueno, ha habido la salida también del B, de un futbolista que podía ser interesante, pero que a lo mejor tenía esa plaza el Real Oviedo suficientemente tapada, pero entiendo que no va a haber prácticamente ninguna salida. Llegadas, recuperar la enfermería, entiendo, ¿no? Bueno, esperadísimas. De lo de la enfermería, tremendo. Imagínate lo que nos pasó esta semana todavía con Carlos Martínez, después de haber realizado un partido muy correcto, no excelente, he escuchado durante toda la semana un excelente partido de Carlos. A mí no me ha parecido tan excelente, me ha parecido un partido muy correcto, muy en la línea que esperamos de él, porque ahí está su currículum, pero esperamos lo que tú dices. Lo primero, recuperar a gente muy importante llamada a aportar esa diferenciación, que entiendo que cobran por ello y que está en su currículum, llámese Saúl Berjón o llámese Omar, y en caso de venir alguien, esas son también los puestos a cubrir, es decir, por detrás del punta, en esa línea de tres que suele jugar por detrás, tenemos unas carencias tremendas. De hecho, recuerda que la última semana ha sido Diego el más adelantado, cuando prácticamente de extremo. Esta semana el que le tocaba el turno éramos, ahí entiendo que no estarán del todo cómodos tan arriba. Y otra cosa muy importante, su definición en cuanto al gol no puede ser la misma que alguien que está ahí habituado ahí, y de hecho no es la misma. Y ya para finalizar, un análisis del Real Oviedo Cádiz. Un equipo tremendo, muy querido por nuestra afición, ¿no? Por el oviedismo, que se nos ha dado de forma espléndida en los últimos años, un histórico que también tiene esa urgencia de poder subir, porque hay mucha gente, vuelvo a decirte lo mismo, en esa primera división, que a todos nos extraña que esté, pero que lo han merecido. Ojo, que el año que viene, Pedro, que suelen subir, fíjate quién está por ahí abajo, está Villarreal, está Celta, está el Atlético de Bilbao, absolutamente tremendo. O sea que todos estos que pensábamos que iban a estar 15 días, pues ahí están todos ellos. Una segunda... Bueno, yo creo que en un momento dado Madrid y Barcelona van a querer bajar porque la lucha va a estar abajo. Pero bueno, Pedro, yo creo que hay que seguir con esa dinámica tan excelente y tan buena que hemos tenido en este inicio de año, con esa personalidad que ahora sí que mostramos. Puede gustar o no gustar, pero es la que el técnico ha decidido y los resultados son los que mandan y no van mal, y con esa media evidentemente estaríamos en puestos de promoción sin ningún problema. Vamos a empezar por ello y a seguir, y el Cádiz es un buen toque de queda para nosotros, para ver nuestras aspiraciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. La semana que viene, Pedro, estaremos aquí, espero contar algo bueno, algo un poquito mejor esta semana. Hasta aquí la columna azul de esta semana, y como decía Carlos, en la próxima semana tendremos otro trocito de columna azul en Juego de Dos. Terminada la columna azul, damos paso a la columna rojiblanca. Es tiempo de Juan Aguja desde México. Juan, muy buenas noches. La primera pregunta, una valoración de ese Sporting Deportivo de La Coruña de ayer. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Una semana más, encantado de estar con todos vosotros desde México para comentar un poco, ¿no?, lo que fue ese partido del Sporting, un partido, yo creo, el peor de la era José Alberto, desde que está al frente del primer equipo rojiblanco. Se cayó ante el Deportivo de La Coruña y hay muchas cosas que analizar de este mal partido del conjunto gijonés. Para ti, ¿dónde estuvo la clave del partido?
Pues la clave del partido, yo creo que lo ha dicho José Alberto López, el entrenador del Sporting, ha estado en la eficacia. Es verdad que los dos equipos han tenido bastantes ocasiones de gol, es verdad que el error más grave de todo el partido lo cometió el francés Mathieu Peybernes del Sporting, que aprovechó muy bien el Deportivo de La Coruña, pero tuvieron los dos equipos muchas llegadas, muchas posibilidades de hacer gol, el Depor atinó en 2, el Sporting en 1, y esa ha sido la clave principal de un partido en líneas generales malo del Sporting, pero que quizá no mereció perder. ¿Ves justicia en el resultado final? Insisto, yo creo que el Sporting no merece perder el partido, aunque tampoco podemos decir que haya sido un resultado injusto la victoria del Deportivo, que digamos que fue un buen equipo que pasó por el Molinón, pero si hubiera habido un empate, por ejemplo, no hubiera pasado tampoco absolutamente nada. Así que digamos que fue un resultado justo, pero que también podría haber sido acabado en tablas y tampoco se hubiera podido calificar de injusto. ¿Jugador más destacado del partido? De lo poco bueno que podemos destacar por parte rojiblanca, por parte de los jugadores del Sporting, yo creo que está Uroš Jurjević, que como ha cambiado su rendimiento, sus números desde que ha empezado el nuevo año, desde el año 2019, lleva ya 5 goles en Liga, 4 de manera consecutiva, ha vuelto a marcar, y quizá Hernán Santana en el centro del campo ha sido un poco el único que pudo aguantar el torbellino gallego en el medio campo, así que yo creo que nos podemos quedar con Jurjević y también con Santana. ¿Jugador menos destacado o menos acertado del encuentro? Bueno, entre lo más negativo por parte de los jugadores del Sporting hay mucho donde escoger. No ha hecho prácticamente nada Robin Lod la media hora que tuvo en la segunda parte. Carmona de nuevo muy mal en la misma línea de las últimas jornadas. Álvaro Jiménez no se fue de nadie. El centro del campo, quitando Santana, tampoco aportó gran cosa, pero sin duda por lo negativo quien tiene que destacar es Mathieu Peybernes, con ese error garrafal, ese error de juveniles que al final le ha costado puntos al Sporting. En este mercado de invierno, ¿posibles salidas? Bueno, el mercado de invierno, tanto de salidas como en cuanto a llegadas, parece estancado. Estamos a día 28 de enero, no hay novedades de momento con el trabajo de Miguel Torrecilla. Estaban llamados a salir quizá en el mercado de invierno pues jugadores como Hernán Santana, precisamente, que ahora se está ganando la titularidad y está siendo de los más destacados, así que va a seguir. Veremos qué pasa con Juan Rodríguez, el central gallego, pero si se marchara Juan tendría que venir alguien más, con lo cual no parece probable que pueda haber salidas de aquí al día 31. En este mercado de invierno, ¿posibles llegadas? Y llegadas, eso quisiéramos saber, cuáles van a ser las posibles llegadas, si es que va a haber alguna, que yo empiezo a pensar que no van a llegar refuerzos, no va a haber ese delantero que parece que hacía falta, ¿no? Con solamente 2 9s específicos en la plantilla como Blackman y Jurjević. Tampoco parece que esté Torrecilla trabajando en traer un jugador de banda que sea zurdo, así que en principio pues creo que viendo lo que estamos viendo a fecha de 28 de enero que estamos ya, pues es más que probable que ni salidas ni llegadas. ¿Cómo valoras el inicio de año del Sporting? Bueno, pues en estas primeras semanas del año 2019 hemos visto un poquito de todo. Hemos visto buenos partidos como el del otro día frente al Alcorcón, malos partidos o no tan buenos como el de ayer frente al Deportivo de La Coruña, un buen encuentro en Albacete, meritorio el empate con donde mereció el Sporting la victoria, pero en líneas generales pues parece atascado el Sporting, no acaba de hacerse fuerte en el Estadio del Molinón, no acaba de recortar diferencias, sigue tan lejos del playoff de ascenso como del descenso a segunda B, a 8 puntos. Entonces, con el equipo en mitad de la tabla y sin dar un salto para engancharse, no podemos tampoco calificar de muy positivo este inicio del año 2019, sino más bien ciertamente hasta mediocre. Analízame un poco el partido frente al Extremadura de la próxima jornada. Bueno, pues el Extremadura es uno de los recién ascendidos esta temporada, que está peleando por eludir la zona de descenso, está cuarto por la cola, viene de empatar en un meritorio partido en el campo del Granada, en un empate a 0, pero su último partido, la última referencia que todos tenemos es la derrota que sufrió frente al Oviedo en su campo en Almendralejo hace 2 semanas, así que bueno, esperemos que el Sporting se encuentre con una Extremadura similar al que se encontró el Oviedo hace tan pocos días, y en teoría debería de mandar el equipo rojiblanco, debería de ser superior, pero ya vemos que en esta categoría cualquiera puede dar un susto a todo el mundo. En Extremadura viene de perder a su referencia en ataque, el máximo goleador que acaba de fichar ahora el Huesca para Primera División, así que esperemos que el Sporting se encuentre con una Extremadura similar al que tuvo el Oviedo hace pues nada, 8 o 9 días. ¿Y qué conclusiones te dejan la jornada total? Bueno, pues con el déficit de puntos que ya arrastraba el Sporting desde la época de Rubén Baraja, cada vez que no gana, incluso cada vez que pierde, pues parece que se le complica otra vez mucho la clasificación, los números, la distancia, ¿no? Con respecto a la zona de playoff. Está a 8 puntos, está muy lejos, el Sporting sigue en mitad de la tabla, no ha aprovechado la derrota del Oviedo, no ha aprovechado el empate que tuvieron Cádiz y Mallorca entre ellos para intentar recortar puntos con los equipos que están en zona intermedia entre el playoff y el propio Sporting. El Alcorcón ganó, así que los 3 puntos que se recortaron la semana pasada se han vuelto a perder y el Sporting se queda muy lejos. Insisto que es un dato yo creo que a tener muy en cuenta, que en la jornada 23 el Sporting está tan cerca del descenso a segunda B
como de la zona de playoff de ascenso. Ya no hablamos ni nos fijamos en el ascenso directo, que está a 13 puntos. Ahora mismo ya creo que parece ya una cifra prácticamente insalvable, a pesar de que quedan muchos puntos en juego, pero desde luego que el Sporting, en cuanto a números, en cuanto a clasificación, se ha complicado mucho las cosas con esta última derrota frente al Depor. Esto es todo. Gracias a todos, un saludo y hasta la semana que viene. Finalizada la columna rojiblanca, damos paso a publicidad. Es tiempo de la afición, es tiempo de la tertulia, es tiempo de la tertulia de aficionados, de la pasión, tanto rojiblanca como carballona. Por parte azul, tengo el gusto de estar acompañado por don Marco Iglesias, buenas noches. Buenas noches, por otra parte. Pablo Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Y por parte rojiblanca, un habitual, Joaquín Rato, buenas noches. Buenas noches. Y uno menos habitual, pero conocido, Pablo Beso, buenas noches. Buenas noches. Real Oviedo sigue por delante en la clasificación, por lo tanto, arrancamos con la parte azul, que encima los dos vienen de azul, y vienen como conjuntados. Sí. Bueno, vamos a empezar con un pequeño análisis del partido del viernes, Marco. Bueno, pues yo creo que triste por el resultado, ¿no? Pudimos haber ganado el partido, tuvimos dos ocasiones muy claras, una de Mosa y sobre todo la más clara de todo el partido, desde el punto de penalti, en el que tenemos pues ya creo que una losa encima, llevamos fallados, me parece que 7 de los últimos 9 que hemos tirado en el Real Oviedo, y bueno, pues al final te vienes con cara de enfado, ¿no? Pero el equipo compitió y compitió muy bien, ¿no? Es decir, el equipo sabía que jugaba, volvió a tener una baja de última hora en Carlos Martínez, que se tuvo que caer de la alineación por enfermedad. Tuvo que volver a retocar el equipo, y el equipo pues tuvo sus ocasiones. Sabes que vas a un campo donde el rival está muy necesitado. Yo creo que si hubiésemos metido el penalti nos hubiésemos traído los 3 puntos para casa. Al final nos mete un gol que viene de una falta de Soro y de un fuera de juego de Álvaro Vázquez, y luego al final el gol que yo creo que va a entrar en el Puskás de este año de Álvaro Vázquez, que es una maravilla, y ahí ante eso ya no podemos hacer nada. Pablo. Bueno, pues algo a añadir a lo que dijo Marco. Lo único que yo creo que el partido sí estaba para ganar, con el penalti yo creo que sí se hubiera podido sacar el partido. El partido fue muy serio por parte del Oviedo, defensivamente yo creo que incluso hasta el fallo en el penalti fue un poco como que despistó a los jugadores, y fue lo que hubo algún fallo, porque bueno, hablamos de que el fallo del árbitro en el primer gol, que pudo ser falta, pudo ser fuera de juego, o fue falta y fue fuera de juego, pero el fallo de Diegui es importante. Es algo básico, creo que un balón ahí se debe despejar a donde sea, menos a donde lo hizo, y si no, hacer falta, pero no puede pasar eso jamás en la vida. Y para mí eso es un fallo grave, Pero bueno. Yo cometo un fallo que es humano, un futbolista despeja en el sentido donde no tiene que despejar, y por su ímpetu llega con esa velocidad, pero el árbitro comete 2 fallos en la misma jugada, es decir, que son más graves todavía, que además te llevan a que sean gol. No, sin duda, pero si Diegui no falla, no estamos hablando de lo que hizo o no hizo el árbitro. El árbitro pitó mal, lo hizo mal, pero si Diegui hubiera despejado bien el balón, no estaríamos hablando de ningún fallo del árbitro. Parte rojiblanca, misma pregunta, análisis de la derrota de ayer frente al Deportivo de La Coruña. Partido igualado que se define sobre todo por un fallo de un jugador puntual del Sporting. Me parece de que particularmente el partido del Deportivo de La Coruña no me gustó, lo digo bien claro, me parece que fue 2 equipos que menos llegó a portería. Lo que pasa que efectivamente, como un equipo poderoso que es, me parece que de 3 ocasiones se han marcado 2 goles. La efectividad, la efectividad es lo que estamos hablando, pero bueno, yo esperaba mucho más del Deportivo de La Coruña. En propia rueda de prensa, Nacho González dijo que sufrieron muchísimo durante el partido. La posesión del balón apenas, quitando ciertos momentos a partir de la segunda parte, apenas discusión de ella. Palabras... 3:47. Palabras, no, yo estoy diciendo palabras sexuales, lo que dijo el entrenador del Deportivo de La Coruña, Nacho González. No son declaraciones mías. Sí, pero te digo que la posición que fue 53-47. Pero ojo, igual el Deportivo de La Coruña viene de otros partidos que estar con mayor posesión, te estoy diciendo... Llevaba 2 meses sin ganar fuera. Ya, te estoy diciendo, bueno, yo lo que digo y lo que escuché que dijo el entrenador, no lo estoy diciendo yo, el entrenador de Deportivo de La Coruña, Nacho González, comentó eso.
Digo, y el Sporting me parece que pierde, sobre todo por un fallo puntual de un jugador, Matthew P. Bernes, de una salida de balón que no se puede regalar, nos costó. Y bueno, y luego estoy viendo otras cosas positivas. Lo vengo diciendo aquí semanas atrás, lo de Jurjevic, muchas veces que se estaba hablando de los 2,5 millones de euros. 4 jornadas seguidas marcando gol, demostrando de que es un buen delantero. Lo vengo diciendo, de un jugador que viene de afuera, que no conoce el idioma, necesita todo un tiempo de adaptación y poco a poco me está dando la razón. Bueno, Pablo. Nada, coincido con Joaquín, partido que se define o se decide por 2 errores. Yo no creo que uno, hay 2 errores. El remate del córner por parte de Bergantiños es un fallo claro de marcaje también, y luego la salida de balón de Pibens, que no solo es por fallo de él, sino por el Deportivo. No me gustó tampoco el partido que hizo, pero sí supo leer muy bien la salida de balón del Sporting, y el Sporting no supo cambiar eso, y se vio ahogado muchas veces por un 2 contra 3 en la salida de balón, y en una de ellas fue donde vino el gol. De todas formas, el Sporting, yo estoy oyendo por ahí que hizo un mal partido, que el Deportivo fue muy superior. A mí me parece que el resultado más justo hubiese sido un empate o incluso una victoria del Sporting, que llegó muchas más veces, porque el Deportivo llegó 3 veces a puerta, marcó 2, es una efectividad muy buena, pero el Sporting llegó muchas veces a puerta y podía haber marcado 2 o 3 goles tranquilamente, sin problema. Entonces, ha sido un partido que deberíamos haber ganado porque era una ocasión buena de engancharse con los de arriba, lo que hablábamos antes, de ponerte a 6 no me acuerdo cuánto era, 8 me parece, te pones a 12 ahora, ¿no? Estás, me parece, del Depor. Sí. Entonces, bueno, te podías haber metido un poco ahí, estar ahí de cara al próximo partido que tienes también, pues estar bien colocado, pero bueno, hay que seguir. Real Oviedo, 9 puntos de 12. Los números están saliendo. Los números creo que son muy buenos, ¿no? Es verdad que venimos con un lastre importante de atrás, pero si a todos nos dicen que jugando 3 partidos fuera de casa de estos 12 que hemos jugado y que nos llevamos con 9, los números son muy importantes para estar en los últimos partidos muy cerquita de esos puestos que te den acceso al playoff, ¿no? Es decir, ¿puedes perder en Zaragoza? Sí. Que era muy importante el haberse puntuado o incluso ganado para todavía hundirles un poquito más y que les llegara más nerviosismo al Zaragoza, también, pero bueno, esto es fútbol. Es verdad que no te sale un partido como te sale en Extremadura, donde estás muy tranquilo porque eres muy superior, y aquí con muy poco en los últimos minutos. Es verdad que el Zaragoza tiene, la gente de arriba tiene mucha pólvora, y sobre todo contra el Real Oviedo, porque Álvaro Vázquez ya nos metió en el Carlos Tartiere y nos vuelve a meter en Zaragoza, pero realmente yo creo que los 9 puntos, yo estoy muy contento con esos 9 puntos. Pablo. Sí, muy contento con los 9 puntos. Yo, más que contento con los 9 puntos, estoy contento con el juego que se realiza ahora. Ahora se ve un poco más claro lo que se quiere hacer, lo que se hace, se ve más seriedad, una seriedad defensiva, la defensa está mucho más aposentada, el centro de campo está empezando a carburar, Fall está empezando a jugar un poco mejor, Tejera sigue con esa regularidad, y quizás Anquera lo definió muy bien, que faltaba ese último pase o esa definición arriba. Sobre todo ese último pase, porque luego al final gente arriba yo creo que te la pueda meter, yo creo que la hay. Mosa no es un rematador de cabeza, la ocasión de Mosa sí es verdad que hay que meterla, pero Mosa no es un especialista en... Quizá el problema que tiene el Oviedo ahora mismo es que quien remata, caso de Diegui y caso de Mosa, pues no son eso, con olfato goleador puro. Sí, porque tú al final hay una cosa muy clara, ¿no? Es decir, nosotros estamos jugando con 2 piezas muy importantes fuera del equipo, ¿no? Es decir, Omar Ramos y Saúl Berjón son esos hombres que nos pueden dar ese último pase o que incluso pueden meter el último gol, ¿no? Tenemos a Ibra fuera del equipo y tenemos a Forlín fuera del equipo, y de eso no se habla, ¿no? Es decir, el equipo está tapándose con parches, y entiéndaseme lo de parches, es decir, el que tenga que jugar Mosa en banda adelantado por delante de Javi Hernández, que no es su puesto, ¿no? Es decir, Mosa necesita entrar desde atrás, doblar a Saúl Berjón, pero bueno, pues al final disputa 90 minutos en esa posición, lo hace muy bien por el equipo y todo el equipo lo está haciendo bien, ¿no? Diegui vemos que jugando de carrilero más arriba de extremo, pues le viene mejor que de lateral, y el equipo está cumpliendo y el equipo está sabiendo lo que quiere el entrenador. Yo personalmente, si me dejas, yo creo sinceramente que Mosa, si Carlos Martínez no se cae de la convocatoria, Mosa no hubiera jugado de mano, creo. Correcto, yo el otro día lo di que para mí, sobre todo como tenía muchos zurdos, que posiblemente Mosa era el que no hubiese jugado y que iba a repetir más o menos el equipo de
de Extremadura. Por esto lo estoy diciendo que hubiera cambiado el resultado, pero sí es verdad que yo creo que hubiera sido así. El tercer partido que tiene un contratiempo, no tan sangrante como en el propio calentamiento, pero eso, una hora antes o hora y pico antes de empezar. Sporting, decíamos 9 de 12, Sporting 5 de 15, quiero recordar, una victoria de los 5 últimos partidos, no me corregís. Los números, sí es verdad que con el cambio de entrenador empezaron a salir ciertos números, pero parece que eso se estancó. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bien al equipo, pero me empiezo a preocupar un poco por la dinámica que está cogiendo el nuevo entrenador. Y me remito al partido de ayer y al anterior, ¿no? al de Alcorcón que ganamos que jugamos aquí 2-0. No sé por qué se mueve o no cogemos y tiramos por lo que vemos que está funcionando o por lo que el entrenador ve que está funcionando. Funcionó al principio, ¿no? Por lo que funcionó al principio, por su filosofía que hablábamos aquí, que podía ser lo que le diese un aire nuevo al Sporting. Entonces, no sé si es porque se está dejando influenciar por la planta noble o por ciertas personas de la planta noble, o porque realmente quiere hacer pruebas y quiere buscar otras cosas, pero si el partido del Alcorcón se hizo un buen partido, se jugó bien, con ese 4-3-3, con un estilo de juego parecido al del B del año pasado, no sé por qué llegamos al partido de ayer y hay determinados cambios en la alineación incomprensibles. Que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de Nacho Méndez es una cosa impensable ahora mismo en el Sporting, yo no lo entiendo, pero es el jugador diferente que te da algo más, que en un momento dado te desatasca el partido también. Y ayer no jugó, sin estar lesionado y sin nada. La vuelta al terreno de juego de Carmona como titular, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, Carmona ha agotado su crédito en el Sporting para jugar de titular, porque no encaja en el sistema de juego de José Alberto. Entonces, si en el partido anterior hemos hecho un buen partido, yo no digo que haya que prescindir de esos jugadores, pero no sé qué es lo que está pasando para volver a repetir errores que cometimos con Baraja. Yo voy ahí por sobre todo lo que acaba de decir. Digo, sobre todo acaba de decir el nombre de un jugador que es Carlos Carmona. Le preguntan en rueda de prensa y el propio José Alberto, que me extraña, que era un comentario que quería decir, el propio José Alberto dice que no se encuentra bien. Entonces yo me pregunto, si Carlos Carmona, como tú y yo estamos viendo, no está bien, me parece que es un pedazo de jugador impresionante. Lo que pasa es que durante una temporada que son 42 partidos, digo, tienes picos completamente distintos. Entonces si tú tienes una plantilla, como acabamos de decir, la semana pasada había jugado titular Robin Luz, da la asistencia al primer gol, marca el segundo gol. Entonces yo no entiendo, como acaba de decir, digo, ¿por qué ese cambio? Esa vuelta a la titularidad de Carlos Carmona, que hoy en día no se marcha absolutamente nadie. No estoy diciendo que sea mal jugador. El propio, en una pregunta... No, si reconoce el propio entrenador que físicamente no está bien... Le preguntaron allí en rueda de prensa, porque me gusta siempre escuchar la rueda de prensa de los entrenadores, lo que dicen, le pregunta a un periodista por Carlos Carmona. Y el propio José Alberto comenta de que no se encuentra en su mejor momento. Entonces yo me pregunto, si no te encuentras en tu mejor momento, ¿cómo lo pones como titular? De ahí mi duda a qué responde esa actitud de José Alberto, ¿no? De poner a Carmona o de sacar del equipo de repente sin venir a cuento a Nacho Méndez, cuando es uno de los jugadores que mejor rendimiento te han dado desde que has hecho el cambio, esa pareja de Cristian Salvador y Nacho Méndez. Que además fíjate que los últimos días estuvieron preguntando por Robin Luz que si iba a jugar por dentro, que estaba... Llega, al final mete a Carlos Carmona de nuevo. Como con sacar gochos en la mano derecha. Eso lo hubiera hecho Baraja. No, pero es que con Baraja escucha, con Baraja lo estuvo haciendo bastante bien. Claro. Baraja escucha, Baraja. Pero lo hace José Alberto y todavía. Escucha, no, escucha. Un porqué. No, yo por ejemplo con José Alberto lo estoy comentando aquí, lo estoy diciendo ahora mismo. No me parece normal las declaraciones de él ayer. Yo aquí lo comenté. Yo aquí me parece que Baraja tuvo su crédito a final de temporada ya. Cuando llegó el Sporting fundido, lo dije aquí. Dije, yo no era partidario de que Rubén Baraja continuase en el Sporting. El tiempo me da la razón. Se ha tardado mucho en instituir a Rubén Baraja. Bueno, los números de Rubén Baraja en el Molinón son mucho mejores que los de José Alberto. Es verdad que fuera de casa dejaba mucho que desear el Sporting con Baraja, pero en casa era un equipo muy fuerte, donde a los equipos se les hacía eterno. Pero 7 partidos ganados el Sporting. 7 partidos, nada más. Olvídate de si era fuerte o no era fuerte. Con 7 partidos 5 ganados, partidos menos tienen menos puntos José Alberto. No nos vamos a ningún lado. Sí. Las comparaciones hay que hacerlas con los mismos partidos, porque si no... Es que tiene los mismos puntos ya con 5 partidos menos José Alberto pues que Rubén Baraja. Y es la sensación. Por ejemplo, la sensación que tú te transmite el equipo en el Molinón, por ejemplo, Jurjevic, yo no sabía cómo era, o no llegaba a balones. Yo lo dije aquí la semana pasada. A mí me parecía triste, lamentable, que mi equipo
haya ido a jugar a La Coruña y que el delantero está a 50 metros de portería, que no pasásemos de medio campo. Hemos dicho veces pues entonces aquí, se comentaba, yo mi equipo quiero, escucha, que no voy a jugar al Nou Camp ni al Bernabéu, voy a jugar contra el Deportivo de Coruña, que tengo que jugar de tú. Con todo respeto, como oíste, que no voy al Menalejo ni a jugar contra el Rayo Majadahonda. Entonces yo a mi equipo, que es uno de los favoritos, entre comillas, por presupuesto, este año será el quinto, cuarto, sexto, no sé, es uno de los candidatos al ascenso. Entonces mi equipo tiene que ir a La Coruña a luchar por el partido. No que el delantero está a 55 metros de portería, que no hayamos tirado a portería, que el Sporting no hizo un tiro a portería. Que va mañana el Rayo Majadahonda a La Coruña, tira a portería. El Sporting en La Coruña, pues esos partidos los vimos infinidad de ellos en el Molinón. Jurjevic no sabíamos cómo estaba. Y a Jurjevic ahora le llegan balones y marca goles. El Sporting genera ocasiones de gol. Ayer han tirado 18 tiros a portería. 6 entre los palos y 12 fuera. Pero has generado ocasiones de gol. Con Rubén Baraja yo eso no lo veía. Real Oviedo, hoy se anuncia estaba anunciando de manera extraoficial, hoy se anuncia de manera oficial la salida de Richard Boateng al Alcorcón. ¿Cómo ves esa salida? Bueno, era un futbolista que venía su representante pues moviendo la silla pues ya hace mes y pico, ¿no? Es decir, aquí los futbolistas no saben que pertenecen a un plantel, que se tienen que ganar todos los días el poder disfrutar de algún minuto para el señor Anquela y que realmente no se puede ser tan caprichoso, ¿no? Es decir, son futbolistas que vienen de haber jugado en Segunda B, que es verdad que los primeros partidos en el Real Oviedo pues parecía un futbolista distinto, un futbolista diferencial, tampoco dio el equipo unos resultados maravillosos como para decir que era un titular indiscutible en Segunda División. Bueno, pues que le vaya bonito en el Alcorcón, ¿no? Es decir, al final posiblemente se dé cuenta de que no es tan fácil jugar en Segunda División, ¿no? Va un equipo donde tiene un bloque hecho Cristóbal y a lo mejor le cuesta también entrar en ese equipo, ¿no? Es decir, esperemos que no sea la bomba del Alcorcón y que les dé muchos puntos. Sí, porque una de las cosas que se porque refuerzas a alguien de tu categoría. Que estás reforzando a alguien que está por encima del Real Oviedo a día de hoy. Hombre, yo tengo muy claro, cuando prescindes para la misma categoría y para un equipo que está luchando por el mismo objetivo que tú, de un futbolista, es porque tienes muy claro que vas a tirar de lo que tienes en el B, llámese Edu Cortina, llámese Borja Sánchez, Jimmy ¿se está hablando? Llámese de que vas a tirar de ellos en el momento que los necesites y que es un jugador prescindible como así es. Pablo, ¿cómo ves el caso? Bueno, porque hay caso Boateng. Vamos a ver. Aquí, por un lado, está el tema general del público en las redes sociales. La gente está súper quemada con este tema, que estamos locos, tenemos una plantilla corta, que encima largamos gente, o sea, están todo el día pidiendo que se tire de la cantera y resulta que cuando hay posibilidad de tirar de la cantera también protestamos. Eso por un lado, que conste que es muy respetable, me parece muy bien. Y me parece lógico sabiendo que hay una plantilla corta. A día de hoy, Richard Boateng, que creo que lo que más le perjudicó fue el cambio de esquema, y creo que con este esquema jamás iba a entrar de titular, jamás. Richard Boateng yo creo que entraría en caso de que hubiera 3 centrocampistas, 2 por detrás y él por delante, o algo así. Boateng sale con la recuperación de Fall. Efectivamente. Entonces, yo creo que iba a disfrutar de pocos minutos. Para mí, lo poco que le vi, sí me gustó, y vi cosas y demás. No sé en una temporada entera qué regularidad puede tener. Ahora bien, yo creo que la mejor solución es que vaya a un equipo donde pueda jugar, donde pueda disfrutar minutos y si realmente saber si es un jugador válido o no. Dices que reforzar a un equipo, yo espero que no le dé muchos puntos al Alcorcón. Ahora, yo espero que lo haga lo mejor posible, porque eso es en beneficio nuestro. No tienen una opción de compra, por lo que tengo entendido. Si no tiene una... En principio, no, por lo menos no notificaron. No notificaron. ¿Qué había firmado? Es que tiene otra temporada más. Hasta el 2020. Tiene contrato hasta el 2020. Y no pusieron nada de que tenía opción de compra. Parte sportinguista. ¿Puedo entender ayer con las declaraciones de Baraja que está pidiendo fichajes en invierno? José Alberto. Perdón, José Alberto. Sí, hemos hablado. Bueno, yo creo que necesitaría igual algún extremo, ¿no? Me parece que fue lo que estaba diciendo. Lo que pasa es, bueno. Sí, bueno, y además es lógico que pida, ¿no? Yo creo que hay que pedir fichajes, joder, si llegan, estupendo. Está claro que un hombre de banda ahora mismo nos vendría bien. Al Sporting ahora mismo vendría bien un hombre de banda puro.
no remiendos que tengamos que hacer, pero sí. Y sí, yo creo que de las declaraciones se desprende que sí, que pide algún fichaje. ¿Cuántos jugadores tiene la plantilla del Sporting? 23. No lo sé, muchos. 23. Digo porque si llega alguien tendrá que salir alguien. No pasa nada, ya le hacemos hueco. No, y aparte tiene un jugador lesionado para toda temporada que es Isma Cerro. Tienes a Isma Cerro, o sea, que puedes fichar, esa que ficha tiene tienes ficha, libre. entonces esa ficha tienes libre. Tiene 23 jugadores, o sea que hasta 25 ahora mismo tendrían 22. O sea, en ese sentido, el problema sería el tema económico, que al tener que pagar a Baraja, entonces depende de lo que es el tope salarial, no se sabe cómo está. Hombre, pero ahí hay una cosa clara. Es decir, una de las cosas que el Sporting subía al primer equipo a José Alberto era para que tirase de la cantera, ¿no? Es decir, yo creo que es una incongruencia, es decir, fichar a un entrenador, que ahí es donde dice Obeso que no sabe si la planta noble forzará que jueguen gente de su secretario técnico, de Torrecilla, porque realmente no tiene ningún sentido si tú subes a un chaval joven, y lo hizo también en los últimos años en el filial, lo lógico es que esos refuerzos vengan del Lo que pasa es que yo creo que el filial ahora mismo que tenga un extremo puro, no lo tiene. El Sporting B tiene a Pelayo Morilla que te viene lesionado, que se tiene que hacer todavía jugador. Pelayo Morilla entró con Baraja a principio de temporada. Entró con Baraja, pero estuvo lesionado también en temporada, entonces, ya te digo, tiene muy buena pinta. Digo, pero lo que es extremo puro, ahora mismo, tanto como lo que es en el filial, un jugador que desborde por banda, sea izquierda o sea derecha, no tiene a Bertín que está lesionado, que es más hacia arriba, o sea que extremo que tengas un interior puro, el Sporting B ahora mismo, yo que sigo bastante al Sporting B, ahora mismo para tirar un jugador de esos no creo que... Yo creo que Marco se refiere más a cuando hablábamos de que cambiase Baraja y entrase y tirase de los de la casa. Bueno, un matiz. Pensábamos que José Alberto iba a tirar de los de la casa, ¿vale? Pero José Alberto no hay que mirar si los de la casa o los de fuera, lo que tiene que poner es a los 11 mejores. Correcto. ¿Vale? Entonces, si durante el transcurso de la temporada tú empiezas a meter gente de la casa, que supongo que pasa en el Oviedo también, ¿no? Jugadores que están entrando de la cantera y que en un momento dado lo están haciendo bien, pero pueden dejar de hacerlo bien, o hay jugadores de la primera plantilla, que estaban en la primera plantilla, que son fichados de fuera, por decirlo así, que en un momento dado están bien de forma. El ejemplo lo tienes con Hernán Santana. Hernán Santana ahora mismo es un jugador que ahora mismo está muy bien. Y yo era de los que al principio, cuando todo este tema tal, decía, joder, pues Hernán Santana no me aporta nada. Sin embargo, ahora mismo, pues bueno, puede tener un hueco, a lo mejor no para ser titular, pero puede estar como un jugador muy interesante para determinadas fases del partido. Y de hecho ayer... Pues, para mí ayer fue el mejor del equipo. Estuvo muy bien. Entonces, el entrenador lo que tiene que hacer es poner a los mejores. Pero ese es el tema. Creo que no está poniendo a los mejores otra vez y ahí coincide con Baraja. Está dejándose, creo yo, influir por determinadas personas para poner a jugadores que no están al nivel que tienen que estar. Y el ejemplo lo tienes con Carmona. Carmona, además, las faltas... O sea, lleva tirando las faltas todo el tiempo, sacando los córners y no está para hacerlo, no puede, no llega a las pelotas. Es que además a mí lo que me da rabia son las declaraciones de José Alberto, cuando me preguntan ayer y dice de que Carmona no está en su mejor momento. Pues entonces digo, ¿cómo está jugando Carlos Carmona titular en el campo? Entonces, y ojo, como digo antes, Carlos Carmona, si está no bien, es un jugador distinto, un jugador muy importante, pero los jugadores hay veces de que pasan por rachas, unas veces están mejor, otras veces están peor. Si tú no estás bien, tienes que tirar de plantilla, tienes plantilla de sobra. ¿Y qué manera cómo se puede hacer para recuperar la forma de Carmona? La forma de Carmona, pues jugando no, pero vamos a ver, yo jugando, si tú no estás, entonces tendrías que poner muchos jugadores que no están. Yo si no estás, habría banqueta. Pero el equipo funcionó. No hace falta jugar para recuperarla, es decir, lo estamos viendo en el Madrid con Pintus, es decir, un equipo que hace mes y medio no andaba y le ha cambiado totalmente la cara, Es decir, el entrenador con decisiones drásticas como dejar a Marcelo fuera de tal, y posiblemente Marcelo, cuando llegue ese abril-mayo de la competición europea, llegue en un momento excelso. Estoy de acuerdo con Marco, que muchas veces en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Hay veces que el jugador necesita también una curva de humildad, no considerarse titular y estar en banqueta o incluso estar en la grada. Decirte, oye, que da exactamente igual, sea quien seas, digo, tienes otros jugadores... Yo digo por buscar alguna opción de por qué. Es decir, que quizás a lo mejor durante la semana entrenó muy bien. Es que la semana pasada, por ejemplo, lo que está diciendo... No tiene sentido las declaraciones que hacen rueda de prensa. Es que tampoco tiene sentido que lo saque de titular si él reconoce que no está bien. Es que pues por eso te digo que hay que buscarle tres pies al gato. Es la única explicación. La única explicación lógica es buscar elementos extradeportivos, por decirlo así.
Pero eso pasa en todos los equipos. Yo creo que aquí lo comentamos alguna vez, Marco, con Saúl Berjón, que Saúl Berjón es un jugador determinante, como decís, pero que en determinados momentos vosotros mismos dijisteis que no tenía sitio en el Oviedo en ese momento concreto, que a lo mejor convenía, me parece recordar, algún partido concreto que había gente que podía a lo mejor entrar y Saúl Berjón entrar en la segunda parte o aportar otra cosa. Que era un futbolista de 10 y que no podía quedar en 5. Eso. Vale, que veníamos a hacer, viene a ser eso. Te hice el paralelismo porque lo comentabais también de Carmona, ¿no? Que era un futbolista muy bueno y que en un momento dado, pues que estuviese más abajo, pues te quitaba, te restaba potencial al equipo. Entonces, si te resta potencial al equipo, seguro que hay uno que a lo mejor para los 45 minutos o 60 minutos de primeros 60 minutos te va a hacer mejor, te va a dar mejor resultado. Es que la semana pasada lo demostraste, como claro. Es que el equipo Carmona no es una cosa, no es el partido de hoy. Y ahora por buscar una lógica, porque lo que decías tú, también el entrenador puede buscar experiencia ante un Deportivo, no es lo mismo jugar contra el Alcorcón que jugar contra el Deportivo La Coruña y busca la experiencia de Carmona. Pues puede ser determinante a balón parado. Es verdad que cuando no estás, y te pasa, y le pasa al Madrid con Marcelo, y le pasa al Barcelona con futbolistas importantes, como Coutinho. Y ayer jugaba Andrés Sousa también, y la explicación que le quise dar, bueno, vamos a darle un poco de músculo al tal, un poco de capacidad física y tal en el centro del campo, porque si no, no lo entiendo. Pero yo creo que ahí no hay que renunciar a lo que siempre hizo José Alberto, que es no fijarse en el rival que tiene delante. Salgo a jugar con mi filosofía, con los jugadores que considero que son los mejores, que creo que en el B lo hizo así siempre, conseguiste mucho. Y yo creo que hay que seguir por ahí, que eso es lo que nos puede dar rédito. Sí, porque si cambia la dinámica, su dinámica, que la tenía con el Sporting B, que en teoría era la que tenía que aplicar en el Sporting, en la primera plantilla, pues poco dice a su favor, sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Sporting y Oviedo y Sporting, y hoy salía la noticia que un club de segunda división, bueno, pues la Liga, ¿sabéis lo que pasó con el Reus? Bueno, pues quiero que lo comentéis, ¿qué os parece, Marco? Bueno, pues yo creo que realmente la dictadura se impuso en este tema, ¿no? Es decir, la Liga de Fútbol Profesional no quiere hacer el ridículo ante algo que él dio de salida, es decir, cuando da de salida al Reus, lo da con un presupuesto, lo da con unos números, resulta que a mitad de temporada ya esos números ya no se cumplen, el primer culpable es la Liga de Fútbol Profesional, luego pues al final, de alguna manera, los únicos perjudicados son los propios futbolistas, los propios trabajadores de ese club, pero al final estás adulterando la competición, ¿no? Es decir, porque con 9 profesionales y fichas del filial se fueron a Málaga y fueron capaces de ganar, ¿no? Es decir, al final estás dando algo que no se va a batir en el terreno de juego, ¿no? Se va a batir en un despacho, a todos les van a dar 3 puntos, que en la primera vuelta, pues como el propio Sporting, pues perdió 3 puntos contra el Reus, ¿no? No, entonces, empató. Pues, ganó un punto. Entonces al final yo realmente soy de los que digo que déjalos hasta final de año, si se pierde la categoría, se pierde, toma las medidas contra esas personas, porque es una sociedad anónima deportiva y vas contra alguien concreto y ya está, pero déjalos competir y claro, deja que el fútbol no se tenga que parar por semana. Si algo presumía la Liga, ¿no?, era el control económico. Y era algo que Tebas recalcaba siempre, que el control económico de los clubes, y es un caso sangrante de que evidentemente el control económico aquí falló. Y es que además era completamente de acuerdo, y además parecía, ojo, por lo que se lee en la prensa, de que el Reus que tenía un comprador, más o menos. Habían hablado de una empresa americana, yo no sé si la empresa americana llegó y vio realmente lo que había y dio marcha atrás. Y yo sobre todo, más que por los jugadores, sobre todo que los jugadores más o menos al final suelen buscar encontrar sitio, la mayoría Linares se marcha para Zaragoza, el portero marchó para Elche, la mayoría al final otro marchó para Lugo, al final buscan equipo, sobre todo por esos trabajadores, esas personas, esos administrativos, esas personas que estaban en el Reus, que lo van a sufrir mucho. Entonces yo no entiendo muchas veces muchas cosas de Tebas. Bueno, y la afición, es que daros cuenta que la afición del Reus... Sí, que no tienen culpa absolutamente nada, ahora me parece que son 3 años, ¿no? 3 años, 250.000 euros y 3 años fuera de la comida. Entonces, por eso digo, pero bueno, a mí personalmente el ridículo lo hizo ya Tebas, o sea, es decir, dejándolo salir de mano. Correcto. Esos números yo creo que ya se deberían o se presupone que deberían de saberse. Sí, las primeras 2 semanas no dejó meter la ficha de Linares, no dejó meter la ficha de Dejan Lequiz.
Que marchó para Cádiz. Claro, entonces al final, si ves que ya hay unos problemas económicos ya antes de empezar la competición, mira a ver cómo podemos dar, quién va a subir, cómo va a ser esta categoría. Sí. Pero yo como aficionado en este caso del Reus, como decía Pedro, es decir, me siento engañado no solo por la directiva que estaba ahí, sino por la Liga de Fútbol Profesional, que me da que esto va, entre comillas, bastante bien para competir y que puedo perder la categoría en el campo, pero no la puedo perder en un despacho, como nos pasó a nosotros no hace mucho. Es que me da la sensación de que la Liga se está metiendo pues hasta con el tamaño de una pancarta, ¿no? Y si la pancarta, o Joaquín, el caso tuyo de la bufanda, que no te dejaron... Es que yo muchas veces, estar en Balaídos y no estar en la zona de seguidores del Sporting, yo quiero estar en la tribuna principal, y por ir con mi camiseta y con mi bufanda, que no me dejan estar. Entonces, yo digo, me pregunto, ¿por qué en unos campos sí, de Liga Profesional, y en otros campos no? Ayer en el Molinón no pasó absolutamente nada, siempre hay borregos en todos los sitios que te puedes encontrar, pero había aficionados del Deportivo de La Coruña en la tribuna principal, en el fondo norte, en el fondo sur y en el este había seguidores del Deportivo de La Coruña. Iban con su camiseta y con su bufanda. Yo me pregunto, ¿por qué yo en Balaídos me tengo que quitar la camiseta y la bufanda y si no puedo entrar al campo? Me pregunto. Digo, bueno, eso, porque ellos determinan unos equipos que pueden ser de una manera más o menos rivales, ¿no? Es decir, entonces, pero ayer era un partido de alto riesgo, Sporting Deportivo. Por encima se llevan mal los aficionados. Entonces, ayer, fíjate que te lleves mal y que estés en la tribuna. Tú, con el Oviedo es otro partido de alto riesgo y vas a ver si ellos del Oviedo con su camiseta en el Tartiere, en la zona. Yo estuve con mi camiseta del Sporting. No tienes por qué separar a nadie. Por eso te estoy diciendo, si claro, no se saben comportar, es tan fácil como cerrar el estadio. Sí. Tú y yo podemos ir mañana tranquilamente. Y para que mañana esos no puedan ver el yo estoy contigo, escucha, yo puedo ir contigo. Si a mí me cierran el estadio por culpa de Pablo, ya le echaré yo en cara y ya tendré yo. Pero al final, ¿por qué yo no puedo ir si yo soy del Oviedo un día a ver al Sporting contra un rival? O viceversa, no escucha, ¿no? Yo no puedo ir mañana contigo, tú con tu camiseta, yo con mi camiseta, no. Por eso te digo, te pregunto, que no lo entiendo muchas veces, muchas declaraciones y muchas cosas que hace Tebas. Está haciendo solo lo que es un monopolio, lo que quiere hacer. Un poco por lo que dice dictadura, sí, una dictadura. Una dictadura, ya está. Es que se resumen las palabras que dijo Marco al principio. Sin más. Son demostraciones en eso y en todo, que él es el dictador y lo que Dios diga, ahí va. Sí, los demás equipos callan la boca y hacemos los horarios de los aficionados, todo. Lo que decía Marco antes, mientras que siga habiendo asistencias a los campos, se sigan pagando, esto va a seguir así. Es muy fácil, lo mismo que todos aquellos grupos ultra o grupos de animación, ¿por qué tienen que tener su huella dactilar para entrar en un terreno de juego como unos auténticos delincuentes? Es decir, si no pueden entrar, pues no pueden entrar ni con huella dactilar ni sin huella dactilar, ¿no? Pero no se le puede tratar a un grupo de animación, grupo de animación como tal, es decir, como de auténticos delincuentes. El primer partido contra la Extremadura, que la maquinita no funcionaba, se hubo que ir a sacar entradas, la gente se perdió media hora de fútbol. Te vas a Cádiz, no te dejan entrar para ver cómo asciende tu equipo. Te vas a Extremadura, a 2 personas no las dejan entrar. Pero que vamos a un partido de fútbol, no vamos a la guerra. Es decir, yo no me voy a pelear con nadie de Extremadura, ni me voy a pelear con nadie La llave para acabar con la dictadura de Tebas, para mí, no la tienen los aficionados, para mí lo tienen los equipos. ¿Qué pasa? Que hay una votación a favor o en contra de Tebas, y resulta que de todos los equipos solo hubo 5 que votaron en contra. Entonces, cuando hay una mayoría, ya no te voy a decir todos, pero cuando hay una mayoría que voten en contra de Tebas, entonces empezará a decir, aquí pasa algo. Pero mientras tanto... Pero yo creo que los propios socios, los propios aficionados, también tenemos que decir algo, ¿no? Y en algún momento determinado tendríamos que dejar el estadio vacío para que vieran que sin gente en los estadios no habría fútbol, ¿no? Es decir, ver un partido de fútbol, el propio futbolista, solo cemento, no es lo mismo que ver un estadio con 20.000, 30.000, 18.000 personas animadas. Y de vez en cuando tendríamos que quedarnos fuera y decir, ¿quieres que lo vemos por televisión? Pues lo vamos a ver por televisión nada más. Y es así la única forma de que vea los estadios. Yo creo que más bien es lo contrario. Lo que debería de haber es un día que no lo viera nadie por televisión. Vale, pues también. Que ahí es donde le puede hacer pupa. El negocio de ellos es la televisión, no son la asistencia de los estadios. Bueno, es la televisión. Suma todo, pero sí, también.
La tele... La tele es el muchísimo negocio dinero, claro. verdadero, pero... Y suma todo, porque cuando ellos hacen una franja en la que la franja televisiva es la que quieren La tener famosa U. llena, la Sí, famosa que U, tiene para- sí, sí, tal, claro. no sé qué. Es decir, al final, pues, que esa esté vacía también, que vean que los aficionados, yo, a mi club, no me tiene que prohibir nadie de ir a verlo al Molinón. Y si yo quiero ir al Molinón, o me tengo que hacer a través de alguien amigo del Sporting, con una entrada, o si no, es como si fuera a Sevilla a ver al Real Oviedo, ¿no? Es decir, me tengo que estar 8 horas para ver un partido a 28 kilómetros. Sí, sí, que pasó aquí, está pasando Eso es una en vergüenza. los 2 últimos años. Eso es una auténtica vergüenza. Lamentable. Y no se tiene que vender ni la entrada y punto, y más. es lamentable, sí, que tengas que estar así. Yo estoy completamente... Sí, sí, es que de son acuerdo, 8 horas. Sí, sí, no, sí, lo sé. 8 horas para ir a un partido de 28 kilómetros, son 20 Sí, sí. minutos, 25. Bueno, bien, dejamos al señor Tebas. Extremadura Sporting, señores, ese partido. Fundamental, como están diciendo, si quieren... Si volver ese a meterse partido en- no sale bien, ¿pueden encenderse pequeñas alarmas en Gijón? No, yo creo que ahora mismo no. Yo creo que hay una calma chicha, por decirlo así. A la espera de, bueno, pues eso, de esa mejoría de juego que estábamos viendo y tal, pues salpicada con pequeñas cosas, cosas raras, como esto de ayer, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que estábamos enfrente de un Depor que hizo cosas muy bien, como lo que os comentaba de asfixiar un poco la salida del balón y que supo marcar un poco algunos tiempos del juego y parar las acometidas del Sporting. Entonces yo creo que a Extremadura hay que ir, pues como estábamos yendo a jugar estos partidos fuera y con la mentalidad de sacar los 3 puntos. Es lo único que vale. Efectivamente, para intentar volver a reengancharte, vas a tener yo creo que vas a tener todavía alguna oportunidad de poder llegar al playoff y luego el tiempo lo dirá. Quedan todavía 19 partidos, la segunda división es muy larga, muy dura, cualquier rival te puede hacer añicos, o sea, no hay rival pequeño. Entonces se está demostrando, como demostramos el año pasado, lo dije hace ya 2 semanas, el Valladolid, pongo el ejemplo, nosotros cuando fuimos a Pucela ganamos 0-1, dejamos a Valladolid a 9 puntos, 10 puntos, quedando 6 jornadas, 7 jornadas, al final el que ascendió fue el Valladolid, por eso te digo, entonces... Oviedo-Cádiz. Partido muy importante, partido para hacer 12 de 15, partido para dejar un rival que puede optar contigo al playoff un poco tocado, partido para coger una botella de oxígeno para lo que queda de segunda vuelta y realmente yo creo que el triunfo sería lo mejor que nos puede pasar el fin de semana. Pablo. El partido, bueno, todos los partidos son finales, todos los partidos son importantes. El partido de Cádiz es importante por el rival, por la situación del rival, por la situación nuestra y por dejar un poco claro que lo del otro día, pues bueno, pues fue algo en el camino, pero nosotros seguimos a lo nuestro y bueno, es un partido importante. Sí es importante las bajas que va a tener el Cádiz, creo, ¿eh? Se acabó con 8 el Cádiz. Sí, creo que tiene 3 bajas y el entrenador. Para cerrar, momento moscovitas de ayer, ¿a quién se lo damos? ¿Pablo? A Jurjevic. ¿Jurjevic? Yo estaba entre, bueno, sí, Hernán Santana y Uros Jurjevic, entonces bueno, Uros. ¿A Uros? Aquí. ¿Real Oviedo? Yo a Champán. ¿Champán? Sí, Champán. Champán, pues Uros y Champán. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Sportingista. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Próximo lunes, misma hora, mismo sitio, ya lo saben. Continúa Juego de Dos.